oportunidades que se generan, porque hay un circuito de juego excepcional que propone Ameliano, pero que no lo capitaliza en la finalización. Fíjate, construye con Rodríguez, ahora Cabral, aguanta Cabral, quiere ir, sigue el juego, Gómez que va, Para completar simplemente el dato de que había sido expulsado en el banco de Ameliano había sido Agustín de la Canal, el entrenador asistente. bueno, acá, Su compañero le dice, ¿qué pasó? Gómez le dice, ¿qué pasó?
Muy buenas tardes amigos, amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a la transmisión más del fútbol paraguayo. Esta vez con lo que es... Muy buenas tardes amigos, amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a la transmisión más del fútbol paraguayo. Muy buenas tardes amigos, amigas, seguidores del fútbol.
18 horas 24 minutos en toda la República del Paraguay. Se viene este compromiso por todo lo que va a ser un gran partido. Después de la lluvia vuelve a salir el sol otra vez. Donde vamos a ver quién será el mejor. Déjanos aquí en la cajita de comentarios quién cree que va a ganar el partido. ¿Será Cerro Porteño? ¿Será Sportivo Luqueño? ¿Será un empate al compromiso? Todos esos detalles los vas a vivir con nosotros a través de Más Deporte. 90 minutos de juego, donde obviamente vamos a estar llevando lo mejor del fútbol paraguayo. Pero acaba de caer, a ver si lo tenemos también, te digo bien, 1-1 están, 1-1, todavía no terminó, ¿o sí? Terminó ya 1-1, muchas gracias Camille, perfecto. Sí señor, lo sigue Sportivo Trinidense y Libertad con 6. Nacional 4, Ameliano 3, al igual que Guaraní, Sportivo Luqueño, San Lorenzo, Rubiamil, Recoleta con un punto. Los grandes, Cerro Porteño y Olimpia, sin punto alguno están los protagonistas dentro del campo de juego. Camiseta tradicional para el equipo de Luqueño, camiseta tradicional para el equipo de Cerro Porteño. ¿Qué pasará en esta jornada? Para la incógnita, pero ya se vienen los relatos del queridísimo Nelson Rodrigo Pinto Sarce también, que se va preparando, se va atando los cordones para ingresar al campo de los relatores. Ya prácticamente en la penumbra de la tarde-noche en Asunción del Paraguay, en el Estadio General Pablo Rojas. Ahí está los árbitros de negro en esta ocasión también. Ya prácticamente todo preparado. El capitán por Cerro Porteño, Víctor Velázquez. Capitán por Sportivo Luqueño, Lautaro Comas. Qué partido lleno de emoción, cargado de ilusiones para cada uno de los bandos, para cada uno de los lados. Un estadio que no está lleno, Nelson. Y definitivamente no, por el clima, por el frío, de repente estaba en duda, seguramente nosotros desde Carapeguá tuvimos que arrastrarnos contra viento y marea sobre la moto, andaparnos un poco, pero bueno, el objetivo se cumplió, llegamos a la meta, ya estamos aquí 1 hora antes aproximadamente del partido, para vivir este partido que nos imaginamos 4, 5, 6 horas atrás, con lluvia en la ciudad de Carapeguá, por sobre todas las cosas, vinimos ya saliendo a Carapeguá, nos agarró la lluvia torrencial, pero llegamos por San Lorenzo, pasamos, cruzamos, se mostró el sol y ahora poco a poco va tomando el color azulgrana.
para el equipo del Sportivo Luqueño, una línea de 5 para Cerro Porteño, bien marcado en el fondo, con 4 volantes y un solo delantero. A pesar de que Torres es un poco más de delantero, no sé si le va a hacer sacrificar hoy por la banda izquierda, pero bueno, grandes expectativas, o Morel o Blas Rivero jugará un poco más adelantado. Incógnita que nos queda en la conformación de este equipo, que tiene para mí la última chance, diría yo, para Ariel Holland también de sacar el equipo de Cerro Porteño, por lo menos en el torneo local, porque de perder va a quedar un poco muy atrás, por eso tiene que meterse en el partido, por eso tiene que acomodarse en el compromiso. Cuando usted me diga, mi querido Nelson, ya lo dejo en los relatos también, cuando diga arranque, arrancamos, porque usted va a tener la prioridad para poder también llevar el marcador a tiempo. Sí, señor, suena el silbato del árbitro principal del compromiso. Amigas y amigos, ya está en marcha Cerro Porteño Sportivo, lo que es fecha número 3 del torneo clausura. Aquí en el estadio General Pablo Rojas, ya se juega el primer tiempo. Sí, señor, relata para Más Deporte, para Royal Ecosport, para CC Producciones, el queridísimo Nelson Rodrigo Pinto Sarce. Sí, señor, por aquí va teniendo Alexis Cañete, para Gustavo Velázquez, ronda clara, línea 3, se la va jugando por aquí, para el dorsal, para Matías Pérez, Pérez, para Blas Rivero, mitad de cancha, se mete por el medio, la va recuperando por este sector, el dorsal, Lucas Morales por la punta derecha, recuperando posición, Blas Rivero, Riveros, va jugando para Matías Pérez, Pérez para pronto para Rivero, va saliendo Cerro Porteño, para el sector izquierdo, la pelota para Beguetti, de pecho, con la va jugando para Jonathan Torres, Torres para Cecilio Domínguez, Domínguez para Torres, Torres para Piris, la Mota con Morel, se equivoca Piris, recupera por este sector algo Maíz con la pelota, redistribuyendo la pelota, el Américo para Lucas Morales, Morales que recupera, retrocede, recupera mitad de cancha, aparece el mal entrar, recupera la atención con Morel, Morel por la punta derecha, Morel quiere pasar, sí, se acomoda, se mete al área, el pase muy lento para Beguetti, pero domina y está de espaldas, el pase para Piris, la Mota se acomoda, le va a pegar, le pega al palo, ¡ay! Apareció Morel. Apareció Morel, se le elevó la pelota por sobre el travesaño, pero arrancó con todo el ciclón. Sí, señor, qué gran llegada de Cerro Porteño. Estaba Morel para pegarle un palo que le termina diciendo que no, el caño derecho del arquero. Qué gran remate, se salvó el Sportivo Luqueño, gran jugada de gol para Cerro Porteño. Sí, señor, avanza el ciclo, nuevamente recuperando la mitad de cancha Jorge Morel, Morel con la pelota, la va jugando para Fabricio Domínguez, lo mirando el esférico, lo va jugando para Torres, Jonathan Torres va girando el bocón, abriendo por la punta derecha para la corrida de Jorge Morel, Morel se esfuerza, aparece la marca, el zaguero central termina recuperando la pelota, se va perdiendo por línea de fondo y salida, saque de metas, corresponde a Sportivo Luqueño. Sí, señor, gran partido de Cerro Porteño que lo quiere ganar desde el inicio, que lo quiere llegar a conquistar, lo que se acaba de equivocar, primero Cecilio al palo y después Morel, pero arranca con todo el equipo de Cerro Porteño, Nelson. Sí, señor Piris, la Mota la va jugando para Torres con la plata para Jorge Morel, Morel va girando sobre una baldosa, pisando territorio rival, se equivoca otra vez Morel, cerrando Piris la Mota, aquí recupera Samuel Beltrán, la va jugando para Maíz con la pelota para Walter González, se resbala Fabricio Domínguez, está rebaladizo después de la lluvia, atención, va dominando por este sector Samuel Beltrán por la punta zurda, recuperando para aquel sector, aparece el jugador de Cerro Porteño, no hubo infracción, será lateral corresponde a Sportivo Luqueño por la zona ofensiva, zona zurda del ataque del Sportivo Luqueño del Chanchón. Sí, señor, ahí está también el Sportivo Luqueño tratando de hacer lo suyo, tratando de buscar las dificultades que tiene Cerro Porteño también en el retroceso. Y la línea de 5 bien marcada de Cerro Porteño, como dijimos, así como estaba. Hay tiro libre, pelota parada, importante para el Sportivo Luqueño para medir fuerza, a ver si lo puede encontrar en el juego aéreo. Sí, señor, por aquí lo va teniendo Rivero con la pelota, la va jugando para Matías Pérez, dominando, la va jugando de izquierda para derecha para Alexis Cañete, que está debutando en Cerro Porteño, el ex Nacional. Aquí cerquita nomás, va dominando Cañete, sin cruzar mitad de cancha, retrocede para el capitán, la va teniendo Víctor Gustavo, la va teniendo Velázquez para Matías Pérez, descargando para atrás para el capitán, la va teniendo Velázquez, va saliendo el ciclón. Va saliendo Cerro Porteño, acordate que estamos hidratados con Aquafiore, el agua de los campeones, el agua de un mundial. Para poder hidratarte de buena manera, hacelo con Aquafiore, Nelson. Aquí va dominando Walter González con la pelota, lo van tomando el jugador de Luqueño, recuperando Piris, la Mota con la pelota, lo va jugando para Beguetti con la pelota, lo va jugando para quién, para su compañero Cecilio Domínguez que corre, hubo infracción, Braille de ventaja Cecilio por la punta zurda, encara, aparece Morales, la marca Cecilio, engancha para el medio, busca su remate, engancha, va para atrás, se equivoca, va sacando como puede
Deportivo Luqueño, recuperando Robert Pires, la mota otra vez para Cecilio. La tira Domínguez por la punta azul, la mete el centro, se desvía y será lateral en zona ofensiva. Reposición manual, corresponde al Ciclón. Sí, señor, intenta Cerro Porteño romper líneas por el sector izquierdo con Cecilio, por derecha cuando le toca también lo intenta con Torres. Cerro Porteño que no está siendo eficaz a la hora de marcar, la poca suerte, pero lo va intentando, es lo importante para Cerro Porteño. Sí, señor, aquí lo va teniendo Blas Riveros y la pelota para Vegetti dentro del área, la va peinando como puede Cecilio, que intenta probar sacando como puede Maíz y la pelota Robert Pires, la mota recupera, saca Morales para Deportivo Luqueño, Pires, la mota recupera, la va jugando Matías Pérez con la pelota, intenta y se equivoca, ante Lautaro Comas, dominando Walter González con mucha lentitud, se equivoca. No se entendió con Lautaro Comas, la pelota por el costado mitad de cancha por el sector izquierdo, el lateral, corresponde a Cerro Porteño. Otra vez para Cerro Porteño, intenta, va buscarse por un lado, por el otro. Lo cierto y lo concreto es que el objetivo es claro para Ariel Holland también. Entiende que tiene que entrar a ganar, que tiene que tratar de sacar un resultado positivo. Y nosotros hablamos también del tiempo de juego. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 5 minutos de la primera parte. Y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Cerro Porteño, 0 para Deportivo Luqueño. Atención, se viene la pelota arriba, Vegetti sobre la línea. Parece que entró. Me parece que la sacaron de adentro. Vegetti reventó la pelota, reventó el arco. Para mí que ya estaba adentro. Seguro que va a haber chequeo de VAR. Me parece que ya estaba dentro la pelota, Julio. Esperamos por la reiteración de la jugada. Vamos a revisarlo en el VAR también. Todos quedaron brazos para arriba. Vegetti decía que la pelota ya ingresó. Lo cierto y lo concreto es que en el VAR lo tenemos a Carlos Paul Benítez. A ver qué trabajo desempeña, si esto termina sacando el nudo que está anudando esta parte de la jugada. Si vemos también, a ver con tranquilidad también la jugada, que fue peligrosa, que fue tratando de llegar también a abrir el marcador. Hay que ver, porque ahí vamos a ver. Y muy raro, termina tapando la imagen clara que tenemos. Sí. Yo creo que se está revisando porque si no, ya debería de haberse tirado de ejecutar el tiro libre. Para mí que se está revisando en el VAR, por eso no permite todavía que se cumpla con el tiro de esquina, Julio. Lo que pasa es que no sabemos si ingresó en su totalidad porque estaba a la rodilla del jugador. Esa es la gran incógnita. Es una jugada muy difícil de mirarla con las cámaras. Seguramente con la tecnología sí se lo puedo hacer, pero desde acá muy difícil, Nelson, tratar de saber si ingresó en su totalidad. Ingresó parcialmente, te puedo decir, en la óptica personal que tenemos, pero no sé si en su totalidad. Desde mi óptica aquí en la cancha me parece que entró. No sé si totalmente, pero parte de ella estaba adentro. Exacto. Sí. También la parte de la mano, parece que ataja con la mano también. Eso ya no sé porque fue un... Y hay gol, señores, es gol de Cerro Porteño, gol de Cerro, Pablo Ezequiel Vegetti, dorsal número 19, convierte, ya estaba adentro, sí señor, después del chequeo de VAR se confirma y es gol del Ciclón que marca el primero. ¿A los cuántos? A los 6 minutos aproximadamente, validado con el VAR, ponele 7, gran gol de Pablo Vegetti. Le faltaba el gol a Cerro Porteño, le faltaba un gol tranquilizador, hay que ver si lo sostiene, pero igual un gol que venía preparado, no pudo sostener mucho la marca del Sportivo Luqueño también, duró un poquito. Pablo Vegetti se va convirtiendo en lo que es el mejor representante y autor del gol de Cerro Porteño en el partido, Nelson. Así es, lo escuchamos a Carriles. Yo decía que me parecía que gran parte ya estaba dentro. Adelante, Carriles. Sí, aparte de la pelota que ya entró, se observó también que atajó el jugador el luqueño con las manos. Si no fuera gol, hubieran cobrado penal. Y expulsión, obviamente, también. Lo más fácil fue darle el gol. Y sí, exactamente. Sí, señor, por aquí avanza Cerro Porteño por la punta derecha. Atención, viene Fabricio Domínguez, centro, el rechace defensivo. Casi llega a Cerro Porteño, lo venía sacando por el sector Aldo Maíz con la pelota, lo va jugando para Morales. Morales intenta la conexión.
con Lautaro Comas. La pelota se va perdiendo por el costado sobre 9 minutos de este primer tiempo. Está ganando el Ciclón, el gol de Begetti. A los 7 minutos del primer tiempo está ganando el Ciclón en Barrio Obrero. Sí, señor. Interesante lo que va ofreciendo Cerro Porteño. Con esto le va dando un poco más de juego, le va a dar mayor confianza. Es lo que esperaba Holland también en el partido. Sabíamos que capaz no iba a hacer mucho trámite, pero por ahora le sirve este 1-0 para seguir sumando, para seguir buscando en el catálogo de goleadores. Aparece Pablo Begetti en Cerro Porteño. Sí, señor, va saliendo Cerro Porteño con Pérez, se equivoca Matías Pérez, recuperando por el trayecto, viene apareciendo Beltrán, va sacando como puede, más Alexis Cañete, y la pelota que aparece en la cobertura, Axel Balbuena la va jugando para Santiago Campo la va jugando para Balbuena, va saliendo Deportivo Luqueño del fondo, la pelota para el 3, Ángel Brizuela y la pelota para el dorsal número 5 que viene saliendo por parte de Deportivo Luqueño, atención por aquí, la pelota para adelante, dominando el esférico el equipo auriazul, la pelota arriba para Walter, atento está Manuel Rofo, el número 1 que va saliendo seguro para el Ciclón. Sí, señor, por ahora también ha cambiado la confianza, y increíble lo de Holland también, manteniendo la confianza Manuel Rofo, alguien que se generó situaciones complicadas a Cerro Porteño, otra vez la confianza, no se entiende, pero por lo menos ahora está respondiendo bien en el arco, en el pórtico de Cerro Porteño. Sí, señor, así como Alfaro, también a Gil en el Mundial le está dando la confianza a Rofo, que obviamente estoy seguro que fue pedido justamente de Holland. Atención que aquí avanza el Ciclón por el sector izquierdo, Blas Rivero con la pelota para Cecilio, se acomoda, le quiere pegar, engancha, va sacando Morales, Lautaro Comas. La gente empieza a perder paciencia sobre Cecilio Domínguez, por ahora lo toman a Lautaro, no hubo infracción, no, será lateral, será para Cerro Porteño. Va a corresponder otra vez al Ciclón. Cada pelota, cada posibilidad de tener el balón es un poco tranquilizador para Holland, para todo este equipo que pretende llegar a conseguir 3 puntos y nada más y nada menos ante el equipo del Sportivo Luqueño, a Rodrigo López de frente. Bueno, va proponiendo propuestas interesantes para Cerro Porteño. Hay que ver si lo mantiene, como dijimos también, en todo el compromiso este gol que por ahora le está quedando muy cómodo a Cerro Porteño. Sí, señor, iba saliendo Velázquez con el capitán, va saliendo la pelota para Matías Pérez va corriendo Begetti, a ver si está habilitado, si está inhabilitado, vamos a ver, para mí que estaba adelantado, Begetti intenta el remate, mete el centro, aparentemente estaba habilitado, por eso dejó seguir, será salida, saque de meta, y va saliendo rápidamente Deportivo Luqueño, el pelotazo largo, para la presencia de Walter González, Alexis Cañete con el cabezazo defensivo, recuperando a Robert Pires, la Mota en el círculo central para el Ciclón, la va jugando para Fabricio Domínguez con la pelota para Robert Pires, la va teniendo la Mota, la va dejando para Morel para Matías, aparece Alexis Cañete y la pelota para Morel descargando para quien, para el capitán, y va dejando para Rofo, Manuel dominando el esférico, la va jugando para Matías Pérez con la pelota ante la presión de Comas por el sector derecho, va dominando Robert Pires, la Mota y la pelota para Rofo, va saliendo el Ciclón, el pelotazo del número 1, intentó la conexión con Begetti, sin embargo se anticipa el zaguero central y va sacando Maíz con la pelota recuperando Blas Rivero para el Ciclón, la va teniendo el equipo azulgrana que está ganando por la mínima diferencia, Cecilio Domínguez para Fabricio, intenta la conexión, atento está el arquero Campisi y va saliendo para el Chanchón. Sí, señor, acordate que estamos presentados por también Gemelos, la indumentaria que nos viste en el Mundial, que nos acompañó durante más de 30 días en Norteamérica, en lo que fue también este gran Mundial donde España termina siendo campeón, pero con un digno representante como Argentina. Nosotros estábamos vestidos y presentados por Gemelos, la marca de los campeones. Sí, señor, va saliendo Matías Pérez para Manuel Rofo. Va saliendo Cerro Porteño, está ganando por la mínima diferencia, minuto 12 de la primera etapa con gol de Pablo Begetti, tras la revisión del VAR. Pero está ganando el Ciclón de Barrio Obrero, por aquí intenta Robert Pires, la Mota, la pelota para Fabricio Domínguez, va corriendo por el sector izquierdo, en la marca aparece Balbuena y va sacando, revienta la pelota por los aires, aquí en la olla del Ciclón de Barrio Obrero, intentaba Ruiz, apareció muy poco hasta el momento, la pelota se va perdiendo por el costado, es lateral y será para el Ciclón. Sí, señor, acordate también que estamos presentados por Golti, la pelota tiene que ser de Golti, aparece la primera pelota presentada por Begetti en el gol para Golti, el gol presentado por Golti, Nelson. Así es, por aquí va saliendo Morel con la pelota, la va jugando para Cecilio Domínguez con la pelota, la va jugando Lautaro Comas, que recibe la pelota de Silva, perdió la paciencia por Cecilio Domínguez, sí, Silva, el público de Cerro Porteño, la pelota para Morales, por la punta derecha, intenta Morel, se desvía, será pelota parada, sí señor, será tiro de esquina, será para Sportivo Luqueño. Sí, señor. Carlile, no sé si hay novedad también por tu sector. Tema de la intermedia, te voy a preguntar, Carlile, también cuando lo tengas también las fechas que ya se jugaron, sí. Ya enseguida te paso. Antes de quería pasar un dato.
El Cerro Porteño ya había tenido un mal debut en 1982. Había caído primero 2-1 ante Atlético Tembetaru y luego ante Oriental 2-0. Después de 4 décadas vuelve a tener 2 partidos seguidos, 2 derrotas consecutivas. Perfecto, los datos que va presentando también Carlile Nelson. Así es, por aquí corresponde tiro de esquina, tiro libre que lo va a ejecutar el capitán Lautaro Comas. Autorizado por el árbitro principal Juan Gabriel Benítez. Autoriza, Lautaro le va a dar con la pierna derecha desde el último rincón del campo de juego. Autorizó, se viene el envío, el centro al primer palo, el cabezazo defensivo. La va sacando como puede por ese sector. El jugador del Ciclón recuperando Cecilio Domínguez que se prepara para la contra. Intenta, avanza, se desvía Cecilio, sí. Se desvía en Cecilio, la pelota por el costado es lateral. Santiago Campos la va jugando rápidamente para Morales. Morales para Lautaro Comas. Comas con la pelota la va jugando para Morales. Se equivoca recuperando Matías Pérez. Pérez la pierde ante la presencia de Maíz. Maíz la va jugando para quién, para Samuel. Va teniendo Samuel. Intenta Beltrán. Beltrán con la pelota para Lautaro Comas. Comas mete el centro. Intenta. Infracción sobre Morales. Víctor Velázquez de la infracción. La pelota, la pierna muy arriba. Recostado ligeramente por la zona derecha, cerca de la media luna. Corresponde tiro libre, será para Sportivo Luqueño. Sí, señor. A propósito, marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Cerro Porteño, 0 para el Sportivo Luqueño. Lo está ganando el Ciclón por la mínima. Sí, señor. Vamos a ver. Walter González le quiere pegar con la pierna derecha a Cecilio Domínguez. Se pone frente al esférico. El árbitro principal, Juan Gabriel Benítez, indica que tiene que retroceder y ocupar parte de la barrera. Está guiando a Robert Pires Damota. Son 1, 2, 3, 4 hombres en la barrera. Le quiere pegar Lautaro Comas con la pierna zurda. A ver si es tiro libre directo o indirecto. Vamos a ver. Walter González le quiere dar con la derecha. Autoriza el árbitro principal Benítez. Va Walter. Walter González con el remate, se desvía la pelota en Fabricio Domínguez, el rebote le va quedando a Maíz, intenta Maíz, se desvía, la pelota se va perdiendo por línea de fondo de salida, saque de meta, corresponde a Cerro. Sí, señor, increíble lo que intentaba también el Sportivo Luqueño en este tiro libre, en esta pelota parada, que fue interesante para la propuesta, pero que no terminó generando daño a Cerro Porteño. Nelson. Claudio Vargas. Así es, y bueno, vamos compartiendo todas las señales que tenemos en vivo, en directo, aquí del estadio del Club Cerro Porteño, Estadio General Pablo Rojas, generando la señal para YouTube, para Kik, para las redes sociales, para el Facebook, también nosotros para Más Deportes Paraguay en vivo, en directo. Está ganando Cerro Porteño, fecha número 3 del torneo clausura, buscando los 3 puntos, los 3 primeros. El equipo de Cerro Porteño, Luqueño, ya tiene 3, producto de una derrota y una victoria. Aquí la va teniendo Alexis Cañete, Cañete para Pires Damota, Damota con la pelota para Jorge Morel, Morel abriendo para Domínguez, pasa a profundidad en el vacío, gana la espalda, atención, intenta meter el centro, terminó atacando oportunamente al central de Luqueño. Será tiro de esquina, será córner, corresponde al Ciclón de Barrio Obrero. Sí, señor, ya prácticamente otra posibilidad también que va generando Cerro. Está más para Cerro, diría yo, se puso picante el partido, termina generando este tiro de esquina. A ver en el juego aéreo si se justifican también los jugadores del Ciclón, a ver si en el juego aéreo demuestran poderío ofensivo. Nelson. Aquí se viene Cecilio con el envío, la pelota arriba para Vegetti, pero se anticipa Morales, Fabricio Domínguez se queda con el rebote, va corriendo Ruiz, Oscar Ruiz, recuperando la pelota, Cecilio, la va dejando para Robert Pires Damota, Damota la va jugando para quién, aparece con los botines naranjas Matías Pérez, Pérez y la pelota para Blas Riveros, Riveros por el sector izquierdo, mete el centro al área, se desvía Morales, Vegetti de pecho, intenta y la va sacando el zaguero central, se vino Jonathan Díaz con el envío, la pelota sobre Walter González. Pires Damota reclamaba la infracción, no pasó nada, va teniendo Alexis Cañete, Cañete y la pelota para Fabricio Domínguez, Domínguez la va dejando para Morel, hay un jugador caído, es Walter González, a ver si se interrumpe o si continúa, no se levanta Walter, la va teniendo Matías Pérez, Pérez para quién, para Robert Pires, la va teniendo Ayrton Damota, abriendo ahora para la presencia de Morel, Morel con la pelota levanta la mirada, la pelota al área, se desvía, intenta Torres, se anticipa por este sector, va alejando, Lautaro Comas la va jugando para Morales, se lanza oportunamente Matías Pérez, la pelota por el costado, es lateral, será Sportivo, será para el Sportivo Luqueño, para el sector derecho. Sí, señor, esta vez para el Sportivo Luqueño, una pelota parada, detenida, la cual va a tener que generar lo mejor para poder buscar el empate, que sea rápido, ¿no? Sin anestesia, a lo rápido, a lo táctico también, a ver si el Sportivo Luqueño suma posibilidades. Por ahora
se siente que Cerro Porteño va siendo superior también en el partido y lo va sufriendo el equipo del Sportivo Luqueño, Nelson. Así es, el fútbol está interrumpido, lo están atendiendo a Walter González, se interrumpe el compromiso momentáneamente. Sí, tenemos que hablar también de los patrocinadores que nos acompañan. Lo que tenemos también, Daval Rentacar, alquiler de vehículos en Asunción cuando llegas a Silvio Petirosi en el aeropuerto, en la terminal de ómnibus, te espera con autos de primer nivel, de muy buena jerarquía y por supuesto también el precio más accesible del mercado. $35 el más accesible, llegás, contratás y ya recorres Paraguay con Daval Rentacar, Nelson. Sí, señor, lateral que se va cumpliendo con Morales. La pelota que va recuperando Matías Pérez. Pérez con la pelota la va jugando para Víctor Gustavo. La va teniendo Velázquez. Dorsal número 23 para el capitán del Ciclón. La va jugando para Alexis Cañete. Cañete que está debutando. El ex nacional la va dejando para Jorge Morel. Morel con la pelota al medio. La va jugando para Robert Pires. La Mota la va jugando para Jonathan Torres que está apareciendo. Dorsal número 27 cruzando mitad de cancha. La pelota la va dejando para Robert Pires. La va teniendo la Mota con la pelota para Víctor Velázquez. La va teniendo Velázquez. Va de derecha para izquierda, amaga, descarga en Matías Pérez, Pérez para Blas Riveros, Riveros con la pelota, Lautaro Comas se la marca, aparece también Morales, la pelota otra vez para Matías Pérez en mitad de cancha, retrocede sus líneas el equipo de Sportivo Luqueño que lo tiene fuera, Walter González que fue atendido, atención, intentan el pelotazo largo, atento, está Campisi, va saliendo el número 1. Sí señor, aprovechamos también para hablar del tiempo de juego presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 20 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en todos los rincones del planeta Tierra, en los mundiales, en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana. Gemelos nos dice que Cerro Porteño le está ganando 1-0 al Ciclón. El Ciclón 1-0 al Sportivo Luqueño. Sí, señor, el gol de Pablo Vegetti. La va teniendo Cecilio Domínguez. Pasó por la derecha, arrancó por izquierda. La pierde Cecilio. Recuperando Walter González, que ya está de vuelta. La va jugando para Aldo Maíz. Maíz con la pelota para Lautaro Comas. Se anticipa por ese sector. Matías Pérez lo lleva por delante. La pelota para el Bocón. Jonathan Torres. Va corriendo Cecilio. Está habilitado el 10 de Cerro Porteño. La pelota para quién? Para Domínguez. Abriendo por la punta derecha. Aparece la marca. El adversario Valbuena. Se equivoca Domínguez. Y va sacando Cerro Porteño. Viene presionando y va saliendo como puede con Santiago Campo. Luqueño para Walter González. Matías. Alexis Cañete intenta Boca Ruiz, escapa, lo agarró de la cintura, lo paralizó, se interrumpe el compromiso, será tiro libre, será para Sportivo Luqueño en mitad de cancha. Sí señor, grande lo de Sportivo Luqueño también, que se arriesga, que no trata de cerrarse atrás a pesar de tener la presión del Cerro Porteño, que es constante, que es nociva, pero que termina tratando de llegar en cada momento también. Y este tiro libre, pelota parada, cada pelota parada que tiene en el medio en adelante favorece totalmente al Sportivo Luqueño para respirar, para oxigenar y por sobre todo tratar de llegar al empate, Nelson. Sí, señor, por aquí se fue Lautaro Comas, aquí se viene el pelotazo largo, Matías Pérez y la pelota arriba, va la jugando para Jonathan Torres, Torres para Pablo Ezequiel, lo va teniendo Vegetti dominando, abriendo para quién, para Fabricio Domínguez, muy largo el envío, no llegó, tuvo mucha curvatura y mucha velocidad del pase de Vegetti, que tuvo buena intención, lo buscó por derecha a Fabricio Domínguez, la pelota se va perdiendo por el costado, es lateral, mitad de cancha, por el sector izquierdo, será para el Chanchón, será para el Luqueño. Sí, señor, lo que va generando también esto el juego. Acordate que también estamos presentados por Chepasta, las mejores pastas del país, lo que es ravioles, lo que es tallarines, todo lo que sean pastas, Chepastas, presentando nuestro trabajo en el día de la fecha, Nelson. Sí, señor, se vuelve a equivocar Cecilio, no le está saliendo una, va recuperando por este sector, va saliendo Valbuena con la pelota, la va jugando para el número 2, Barreto, la va jugando para quién, Jonathan Díaz con la pelota, la va jugando para Lautaro Comas, que cruza a mitad de cancha, se va metiendo en diagonal, se mete por la punta derecha, Morales, el uruguayo abriendo por la punta derecha, la va dejando para Matías Pérez, que recupera, va saliendo para Blas Riveros, ya aquí la va dominando Robert Pires, la Mota con la pelota corta, la va jugando para Jorge Morel y la pelota para Blas Riveros con la pelota para Robert Pires, la pelota para quién, para Blas Riveros, se fuerza y llega la pelota para Morel cortita, la bajando para quién, para Rivero para Pires la pelota para Matías Pérez, la pelota más para atrás para Rojo, la va teniendo el número 1 Manuel Rojo, el pelotazo largo en mitad de canchas, queda dividida, recuperando por esta sector, aparece Jonathan Díaz recupera Sportivo Luqueño, tiene el esférico, minuto 23 del primer tiempo, sigue ganando el Ciclón con gol de Vegetti. Sí señor, ese gol que por ahora hasta anecdótico por la forma que termina ingresando, con muchos problemas, con ayuda del VAR, con la televisación también para poder subsanar ese detalle que parecía complicado, pero que terminó dándole la alegría Pablo Vegetti, convirtiéndose en el goleador de la jornada, Nelson.
Sí, señor, Oscar Ruiz, lo más bueno para Lautaro Comas, la pelota para Morales, Walter González que intenta, va sacando como de Fabricio Domínguez, intenta, se anticipa Cecilio Domínguez, va saliendo para Cerro Porteño por la punta derecha, cerca de cruzar mitad de cancha, se muestra Vegetti, la pelota para Vegetti, la va teniendo Pablo Ezequiel, pisa la pelota, engancha, se va metiendo al medio, la va dejando para Robert, la va teniendo Pires Mota, Rivero está destapado por el sector izquierdo, a ver si lo ve, Pires Mota lo ve y la pelota va para él, se equivoca, no hubo precisión y la va sacando Morales, Morales para el capitán Lautaro Comas, Comas con la pelota otra vez para Morales, la va teniendo Morales, va saliendo para el Sportivo Luqueño, Lucas Morales, se descargando para atrás para Díaz, Díaz con la pelota la va jugando para Beltrán, Beltrán y la pelota para el otro zaguero central, va saliendo Ángel Brizuela, Brizuela y la pelota para Valbuena, Valbuena para atrás, la va jugando para Ruiz, Ruiz por la punta zurda, atención, la va jugando para Maíz, Maíz engancha, se va metiendo por el sector izquierdo, va corriendo Walter González, venía corriendo para aquel sector Ocampo, recupera Víctor Gustavo, la va sacando Velázquez, Velázquez y la pelota para Cecilio Domínguez, Domínguez con la pelota la va jugando para aquí, para su compañero aparece Blas Rivero cruzando mitad de cancha, pisa la pelota, se acomoda, Vegetti se muestra, pero está un poco alejado, avanza Rivero con la jugada individual, se desvía la pelota en Morales, la pelota para el costado, será lateral cruzando mitad de cancha, será para el Ciclón. Sí, señor, por ahora termina siendo para Cerro Porteño nuevamente, tratando de presionar de 3/4 de cancha para arriba, con las incursiones por izquierda de Riveros, de Domínguez, que van corriendo, que van generando los espacios, pero todavía falta goles a este equipo de Cerro Porteño para generar confianza en las arcas, que hoy es manejada por Ariel Holland en este plantel de Cerro Porteño. Marcamos el tiempo de juego también con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 25 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos, 1 para Cerro Porteño, 0 para el Sportivo Luqueño, Nelson. Sí, señor, Pablo Guetti, el autor del gol, está ganando por la mínima diferencia, la pelota para Cecilio Domínguez, Domínguez para Matías Pérez, hay un jugador caído, es Aldo Maíz, continúa el compromiso, lo va teniendo Pires da Mota para Vegetti, Vegetti dominando la pelota, descargando por atrás para Alexis Cañete, Cañete mira a su costado, lo tiene el capitán, aparece también Jorge Morel, Rivero está destapado y está habilitado, el pase corto para Jonathan Torres, Torres se acomoda, le pega, atento el arquero Campisi, se viene a rebote, recuperando la segunda pelota. Aparece Robert Pires da Mota para Vegetti. La pelota arriba, se va perdiendo por línea de fondo. Saque de meta. Saque de meta será para el Sportivo Luqueño. Sí, señor. Interesante lo que va generando también este equipo de Cerro Porteño. Me parece que le falta un poquito más nada más. Un poco más de confianza, pero estará cerca, creo yo, de poder llegar al segundo también, de poder generar expectativa y por supuesto generar mayor confort en este equipo de Cerro Porteño, que le falta un poquitito más para ganarse al público, que hoy está casi ausente en la cancha, pero seguramente en sus hogares, por lo que es la condición climática también, estarán acompañando desde sus hogares a este equipo de Cerro Porteño, Nelson. Así es, va saliendo Santiago Campo, la pelota para Ruiz por la punta zurda, abriendo para Ocampo, Campo por el sector izquierdo, se mete en diagonal, la pelota arriba para Walter González, intenta, baja de cabeza, no tiene a nadie cerca, va dominando Blas Rivero, Rivero con la pelota, lo va jugando para Cecilio, la va teniendo Domínguez, Domínguez con la pelota, se mete al medio, la pelota va dejando para Robert, la va teniendo Pires da Mota, buscando la presencia de quién, de Jonathan Torres, lo tumbaron a Pires da Mota, Braille de ventaja, avanza Jonathan Torres, descargando para Alexis Cañete, Cañete, la va jugando para el Ciclón, la pelota arriba para Pablo Ezequiel, intenta Vegetti, de cabeza termina ganando Campos, la pelota arriba, intenta por este sector y se equivoca Beltrán, va saliendo Robert Pires, la va teniendo da Mota para Cecilio Domínguez, Domínguez para Vegetti, se equivoca otra vez Cecilio, avanza Lautaro Comas del capitán, cuidado, se asoma Morales por la punta derecha, el pase atrás, también se muestra Díaz, la va teniendo el dorsal número 5, la va teniendo Jonathan, Johnny Díaz descargando para atrás, va dominando Axel Balbuena para Ángel Brizuela, Brizuela y la pelota para Beltrán, la va teniendo Samuel, Samuel y la pelota para Díaz nuevamente, Jonathan, a ver qué hace Jonathan, cruza a mitad de cancha, levanta la pelota para la presencia de González, va sacando el capitán Víctor Gustavo Velázquez, la pelota para Vegetti, Pablo Ezequiel, la va jugando para Robert Pires da Mota, va corriendo Cecilio por la punta zurda, está habilitado, va corriendo, domina la pelota, se le escapa la pelota. Se vuelve a equivocar Cecilio Domínguez, impaciente el público, lo silba y lo abuchea Cecilio, Julio. Sí, señor, porque no termina colocando la pelota para que sea, está lindo el recorrer, el que demuestra tener recorrido, en que intenta ganar por la zona izquierda, estaba solo, se le pica muy mal la pelota, no la puede controlar en esa velocidad y eso es lo que estigma al equipo de Cerro Porteño, a su público en general, que no mantenga la confianza, que quiere ganar un poco más, que quiere ver un poco más de Cerro Porteño. Claro, estamos de cara a lo que va a ser la Copa Libertadores, que ya se juega la otra semana, Nelson. Así es, Cerro Porteño, tengo entendido, juega el jueves. Carliles seguramente tiene el panorama, lo que será Recoleta, lo que será Olimpia, lo que será también el equipo de Cerro Porteño jugando ya Copa Libertadores la próxima semana. Sí, señor, antes
de pasar en eso, te comento lo que pasó en la intermedia. Hoy se jugaron 2 partidos. Guaireña y ATV Tarú empataron 0-0. Resistencia y Tacuarú ganó Resistencia 3-1 a Tacuarú. Hoy se jugó a las 10 los 2 partidos de la mañana. Bueno, perfecto, entonces muchas gracias, Khalil. Corresponde salida. Sí. Agradecimiento a Khalil, gran noticia. Y después ya entramos con la Copa Libertadores y Sudamericana. Por aquí corresponde reposición manual, será lateral para Sportivo Luqueño. Sigue la victoria de Cerro Porteño con gol de Vegetti. Está ganando Cerro Porteño. Marcamos el tiempo de juego. Marcamos el tiempo de juego ya 30, nos acercamos a los 30 minutos de la primera parte y el resultado, por supuesto, que llega a ustedes gracias a Gemelos, que nos indica que Cerro Porteño le está ganando 1-0 al Sportivo Luqueño, Nelson. Sí, señor. Vegetti intentó de mitad de cancha. La pelota se va perdiendo por el costado. Será reposición manual cerca de tiro de esquina, casi cerca de la esquina misma. El lateral lo va a cumplir Morales para el equipo de Sportivo Luqueño, que va cayendo por la mínima diferencia. Tras la revisión, tras el chequeo de VAR, hubo el gol, se habilitó el gol de Pablo Vegetti, que remató con toda la fuerza, con toda la rabia, con toda la bronca, toda la potencia. La pelota aquí se va perdiendo por el costado. Será reposición manual. El lateral corresponde a Sportivo Luqueño. Fecha número 3 del torneo clausura. Va ganando Beltrán y la pelota para adelante. Lo va jugando Gustavo Velázquez. Va dominando el esférico. Va saliendo el ciclón. Va saliendo del fondo con Rufo. Sí, señor. Y bueno, hacemos llegar también el saludo a Yanina Diarte de La Ponderosa. La familia también están escuchando en Asunción. Y Yanina nos está escuchando, ¿sabes desde dónde, Nelson? Decime. Desde Quito, Ecuador, nos envía el saludo también. Ya está en un congreso de protocolo, me dice. Así que nos envía el saludo. Entonces, está en Ecuador, en el Hotel Quito, en el Marriott Quito. Ahí está compartiendo nuestro trabajo también. Así que tenemos audiencia en todo el continente, Nelson. Muy bien, muchas gracias. Por aquí lo va dominando Morel con la pelota para Cecilio Domínguez. Pase filtrado lindo para la presencia de Rivero. Se resbala, mete el centro igual. La pelota para Vegetti, le queda atrás. Intenta Morel. Pires da Mota y la pelota para Domínguez. Domínguez para Cecilio, se acomoda. Le va a pegar Cecilio, le pega. Las manos, por fin le salió una a Cecilio, pero impide Campisi el gol de Cecilio. La pelota arriba, la contra para Walter González. Empujado un poco por Víctor Gustavo Velázquez. Va saliendo el capitán, va saliendo para el Ciclón. Dominando Robert Pires da Mota para Blas Rivero. Rivero con la pelota para Cecilio Domínguez. Está habilitado, va corriendo. Lo sigue Morales, Cecilio, intentó, iba saliendo Campisi y la pelota para Morales. Morales ante la presión de Morel, la va teniendo Morales, Lucas Morales y la pelota para adelante para quiebrar la presencia de Oscar Ruiz, intenta de cabeza, intentó Aldo Maíz, la pelota por el costado, no llegó Comas. Es lateral, en mitad de cancha, lateral será para Cerro Porteño, corresponde al Ciclón. Sí, señor, le pedimos a la gente también que nos deje sus comentarios, que nos comparta desde qué parte del país nos van escuchando y por supuesto a darle like, a suscribirse, que es totalmente gratuito, no tenés que pagar absolutamente ni un guaraní, ni un dólar, ni un peso, ni una libra esterlina para suscribirte a Más Deporte Paraguay, Nelson. Sí, señor, va saliendo Brizuela con la pelota, va jugando para Campos con la pelota, va jugando para Beltrán del centro para la derecha, para la presencia de Morales, insistiendo por este sector, Blas Rivero, se aparece la marca, la pelota para Jonathan Díaz con la pelota, va corriendo Ruiz, va corriendo Oscar, intenta y de cabeza, va sacando Alexis Cañete, la va dejando para Fabricio Domínguez con la pelota, la va jugando para Robert, Pires Jamota, la pelota para Morel, la pelota para Cecilio Domínguez de primera, la va jugando casi, aquí en la presencia de Blas Rivero, Blas que avanza, atención, corre Blas avanza, intenta, se desvía la pelota en Lautaro Comas, se levanta, se recupera la pelota por el costado, es lateral, será para el Ciclón. Sí, señor, otra vez para Cerro Porteño, la gente se empieza a impacientar también, quiere el segundo de Cerro, que le dé letalidad. Obviamente tiene un portero Campisi que está haciendo muy buen trabajo para Sportivo Luqueño. El otro se le escurrió un poquito, como prácticamente soltando una lágrima, terminó ingresándole esa pelota, pero ahí estaba Cerro Porteño para generar juego, pero le falta mayor confianza, Nelson.
Sí, no está convenciendo el equipo de Cerro. Es cierto que está ganando, pero no está jugando bien. Luqueño tampoco está generando demasiado peligro a lo que es la portería defendida por Rofo. Muy pocas apariciones de parte del arquero de Cerro Porteño, que obviamente se va tomando la confianza. Hasta ahora el partido no es muy insistente, muy exigido. Aquí la pelota para Vegetti. Vegetti con la pelota abajo de Fabricio Domínguez. La pierde de la presencia de Ruiz, que se viene con la contra. Atención con Luqueño. Avanza, se mete por el sector izquierdo. Intenta el autopase. Alexis Cañete intenta. La va teniendo Ruiz. Ruiz en la pelota para el 3. Va saliendo por este sector Ángel Balbuena la pelota abriendo para Lautaro Comas por la punta derecha, cruza a mitad de cancha, se mete en zona peligrosa, Ruiz está dentro del área, el centro, la pelota arriba para González, intentó de cabeza, no saltó, Velázquez no se entendió con Cañete, llegó por primera vez prácticamente Sportivo Luqueño. Sí, señor, de a poco también Sportivo Luqueño, que no le da seguridad a Cerro Porteño de ese 1-0. Luqueño le respira en la nuca y en cada jugada como esta va generando juego. Y estuvo muy cerca del cabezazo, que no llegó de pleno, sino estaba el empate del Sportivo Luqueño antes del cierre de la primera parte, Nelson. Sí, señor. Aquí avanza Walter González y la pelota arriba para Vegetti, que está habilitado, va corriendo, se mete al área, atención, mete al centro, se desvía por el camino oportunamente cuando Cecilia se venía metiendo al área, intentó Vegetti, excelente el pase, se gana el Ciclón, tiro de esquina por la punta derecha, marcamos el tiempo. Sí, señor, marcamos el tiempo de a poco también, 34, casi llegando a 35 ya también de lo que es la primera parte, presentado por la pelota Golti. La pelota tiene que ser de Golti y el resultado obviamente lo vivimos con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial, en la Conmebol Libertadores Sudamericana, torneo local en todos los índoles. Gemelos presenta que Cerro Porteño le está ganando 1-0 a Sportivo Luqueño sobre los 35 minutos de la primera parte. Sí, señor, pelota para el tiro de esquina, corresponde al Ciclón. Cecilio Domínguez desde el último rincón del campo de juego, mete el centro con mucho efecto, el cabezazo, el travesaño, el rebote, gol, gol, Vegetti, gol de Cerro, llega el segundo, Pablo Ezequiel Vegetti, nuevamente el autor del gol, dorsal número 19, el gol del Vegetti, el segundo para el Ciclón, el segundo en su cuenta personal para Cerro. ¿Los cuantos? A los 35 de la primera parte, Pablo Vegetti lo hizo, Nelson. Sí, señor, Pablo Vegetti, y el 2-0 sin jugar demasiado bien, lo aprovecha de pelota parada. El rebote que le queda reclamando a Luqueño, no pasó nada. Con 2 goles de Vegetti está ganando el Ciclón Carril, Ariel. Sí, señor, 35 minutos ya de la primera etapa y pasa a ganar Cerro Porteño y parece que se viene el primer triunfo azulgrana en esta clausura. Julio. Sí, señor. Esperó hasta el último momento en el cabezazo que termina ganando Cerro. Muy sólida parecía la defensa de Luqueño, pero esa pelota que quedaba como dádiva dentro del área que termina empujando la Vegetti, que le queda por la huella de olfatear un gol y sabía que ahí estaba la pelota y le queda justa para embocarla al techo del arco para no dejar antecedentes malos para Cerro Porteño y agigantando su figura de goleador que le falta demasiado a Cerro Porteño. Por eso Pablo Vegetti marca su doblete, su cosecha personal en el partido, en un muy buen momento en el cual necesitaba Cerro Porteño, que ya empieza a ganar. Nuevo resultado ahora, hoy sábado 1 de agosto, día del Carrulín. Cerro Porteño lo está ganando 2-0 al Sportivo Luqueño, Nelson. Sí, señor, con 2 goles de Pablo Vegetti, se vino el segundo Pablo Ezequiel Vegetti, dorsal número 19, con 2 goles a los 7 y a los 35 de la primera etapa está ganando el Ciclón por 2 goles de diferencia. Lucas Morales abriendo por la punta derecha, ¿para quién? Para Lautaro, va corriendo Comas, Matías Pérez, aparece la cobertura, pero va sacando Velázquez y la pelota la va jugando para Blas Rivero dominando el esférico, va saliendo para el Ciclón, cortita, la va jugando para Morel con Riveros para Cecilia, intenta, se anticipa Morales, Walter González, dominando el esférico, intenta la conexión con Morales, está Lautaro Comas, habilitado a partir de este momento, se desvía la pelota al Morel, será lateral, reposición manual por la punta derecha, será para el Sportivo Luqueño. Sí, señor. Sí. Te preguntaban por el partido de la Sudamericana, precisamente de los paraguayos. Recoleta va a ir visitante primero de Boca Juniors el martes 11 de agosto y Olimpia va a ir de visitante el jueves 13 de agosto a Vasco da Gama, Brasil. El miércoles por Copa Libertadores.
No, no. Libertadores juega miércoles Cerro Porteño. 12 de Sí, agosto. eso eran de Sudamericana, Recoleta y Olimpia. Y Cerro, tengo entendido, juega el jueves. No. Boca recibe a Recoleta el día martes, 19 horas. Sí. Probablemente va a ser en el Tomás Ducó porque la cancha de la Bombonera no está en condiciones. Tiene 3 partidos. Boca pide una cancha auxiliar o por lo menos va a alquilar en el Tomás Ducó. Es una gran novedad también de que no va a jugar en la Bombonera, va a ser en el Tomás Ducó, en cancha de Huracán probablemente. Y el día miércoles 12 de agosto, Palmeiras recibe a Cerro Porteño en Sao Paulo. Y el día jueves, eso es Libertadores, y el día jueves a las 19 horas también, Vasco da Gama en Río de Janeiro recibe al Olimpia por Copa Sudamericana, Nelson. Sí, señor, 3 partidos, 2 por Sudamericana, 1 por Libertadores, martes y jueves, Copa Sudamericana. Miércoles, el Ciclón, si no escuché mal, por aquí avanza Ruiz con la pelota, lo bajando para el campo por la punta zurda, aparece la pelota, se pierde por línea de costado, será lateral, reposición manual, será lateral, será para el Ciclón en su terreno. Sí, es correcto, Nelson. El día martes jugaría por Sudamericana Boca Recoleta, 19 horas, probablemente en el Tomás Ducó. Se tiene que confirmar entre hoy y mañana, se confirmaría dónde van a jugar ese partido. Y el día miércoles 12 de agosto, por Copa Libertadores, Cerro Porteño visita a San Pablo, creo que es 21:30. Y el día jueves 13 de agosto, a las 19 horas, en Río de Janeiro, Vasco da Gama recibe al Olimpia por Copa Sudamericana. Así es, y todos los partidos de vuelta, sí. Coincidentemente, todos los equipos paraguayos van a ir de visita. Y después repiten la localidad también. Y la localidad, todos los partidos, tanto Recoleta, Olimpia y Cerro Porteño, van a jugar sus vueltas todos a las 19 horas, tengo entendido. Te digo más noticias también, Nelson, porque ya estamos contactando también con la gente de Cadena Ceneice que nos estuvo comunicando. Ya es de público conocimiento. Recoleta le va a dar solamente 20.000 lugares en el Estadio de los Defensores a Boca Juniors. Solamente 20.000 lugares. Sí. Y está bien, me parece bien. Seguro que el público paraguayo va a acompañarlo a Recoleta. Que juega bien, bastante bien. Lo vimos, estuvimos contra San Lorenzo de Almagro y que terminó clasificando. Y bueno, ojalá que sea la emoción de la misma también. Marcamos el tiempo de juego, Nelson. 40 minutos de la primera parte, presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti y el resultado lo vivís con Gemelos. 1-2 para Cerro Porteño y 0 para Sportivo Luqueño. Lo está ganando con comodidad ahora. Antes del cierre de la primera parte, el Ciclón de Barrio Obrero. Sí, señor, está ganando Cerro Porteño la pelota de Jorge Morel por la punta derecha, lo bajando para Pablo Veguetti, la va teniendo Ezequiel, está caído un jugador, ese es Fabricio Domínguez, el número 8, la pelota para Alexis Cañete para Robert, la va teniendo Piris la Mota para la pelota en el centro, ¿para quién? Para su compañero que viene apareciendo Fabricio Domínguez con la pelota la bajando para Matías Pérez para Cecilio, la va teniendo Domínguez por la punta zurda, Morales aparece en la marca, intenta encara a Cecilio, se cae, se recupera Morales gana Cecilio sobre la raya, avanza por la punta zurda buscando la infracción, atropellando por aquel sector Maíz, mete Cecilio, el remate, el rebote, Torres que intenta, Morales revienta la pelota para Walter González, se equivoca, Víctor Velázquez, ahora sí recupera Gustavo, la va sacando Alexis Cañete para Piris la Mota para Fabricio Domínguez, se equivoca Fabricio, va saliendo Morales con la pelota la va jugando para Beltrán cubre la pelota, la avanza por la punta zurda, atención aquí cometiendo un poco de infracción que no se sanciona, hay un jugador caído, es Morales, el fútbol está interrumpido, está caído el jugador de Luqueño. Sí señor, porque peleó, porque apostó por la zona izquierda, era necesario jugar y arriesgarse y sabía que de esa manera también tenía que tratar de generar su propio juego, tratar de mostrarse también y esa era la forma de poder llegar. Quedó tocado un poco también y hay que ver porque ya el árbitro ya tendría que haber mirado y sí, va a tener que mirar el cartoncito amarillo en la cual le termina exhibiendo en esta jugada también y va a ser la primera tarjeta amarilla del partido. Lo llama, no queda conforme Juan Gabriel Benítez, quiere decirle, aparte de la tarjeta también, lo quiere asistir. Sin duda, se ganó el cartoncito amarillo en la anterior, Nelson. Bueno, ahí estamos entonces para que la gente nos siga acompañando también a través de todas nuestras plataformas digitales en todo lo que va generándose el juego
y por supuesto para nosotros es una gran importancia también de poder ingresar y de poder estar en cada jornada deportiva también, donde sabemos que tratamos de llevar lo mejor a nuestra gente, a nuestra audiencia, por supuesto, tratando de llegar a todos nuestros patrocinadores, a todos nuestros amigos del continente, y que por supuesto para nosotros es de la mejor manera también para poder llegar a poder estar, a poder tratar de llegar, de sobrellegar también con todo lo que es nuestro encuentro, nuestro partido, por supuesto, en todos los rincones del planeta Tierra, de los cuales vamos a tratar de llegar con todo, casi cierre de la primera parte también, y que obviamente para nosotros es muy importante poder contar con nuestra audiencia, que nos pueda dar like, a que pueda suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha, y que de esa manera también podamos estar con todos nuestros amigos del continente a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Bueno, ahí esperamos entonces para que la gente también pueda estar con nosotros. A ver si, para que estemos, ahí estamos con todos nuestros amigos también, llevando lo mejor del partido. Ahí lo tenemos al querido Nelson, con lo que va quedando también, y es ya prácticamente el tiempo cumplido, 45, más lo que pueda llegar a adicionar el árbitro principal también en este compromiso, donde obviamente vamos a estar hasta que todo se vaya mostrando también en el partido. Vamos a ver cuánto más se van a ir sumando también. Retornamos, Nelson. Así es, muchas gracias. Estamos retornando ya en la última parte, ya estamos marcando el tiempo de juego, Julio. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 45 de la primera parte, y el resultado por ahora Cerro Porteño le está ganando 2-0 Sportivo Luqueño. Se juega 3 minutos más, dice el cuarto de árbitro César Rolón. Hasta los 48 iremos, Nelson. Ok, por aquí va teniendo Morel con la pelota, lo va jugando para Rojo lo va jugando para Víctor Gustavo, lo va teniendo Velázquez, lo va dejando para Jorge Morel, va saliendo el Ciclón, está ganando por 2 goles contra 0 a los 7, a los 35, Pablo Ezequiel Veguetti, el autor del gol, la pelota para Matías Pérez, en su terreno, Cerro Porteño va saliendo. Bueno, Gustavo Velázquez, Víctor Gustavo Velázquez y la pelota para Blas Riveros. Riveros con la pelota, apunta la pelota al centro, la va jugando para quién, para Jonathan Torres, Torres la va dejando para Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez está caído. Pablo Veguetti, el fútbol continúa sin pausa, la pelota por la derecha. Ahora sí, Cecilio la va dejando por un costado para que sea atendido Veguetti. El fútbol está interrumpido por ahora. Sí, señor, ahí está interrumpido el partido. Todavía queda expectativa lo que puede llegar a pasar también en el final, pero está sentido el jugador de Cerro todavía en el círculo central, Nelson. Sí, es Pablo Veguetti, dorsal 19. Sí, también para generar tiempo, Nelson, es necesario darle oxígeno a este equipo de Cerro Porteño, que sin duda quiere irse al cierre de la primera parte con este 2-0, pero recibió una infracción dura también por parte del jugador del Sportivo Luqueño, en este caso el número 3, Adrián Brizuela. Sí. Hay que ver si después en el VAR no lo llaman, porque lo están revisando, Nelson, No pasa nada. Continúa el compromiso, se va cumpliendo el lateral Balbuena, lo va jugando para Beltrán, va saliendo Sportivo Luqueño, la va jugando Jonathan Díaz para Morales que cruza a mitad de cancha, la va teniendo por la punta derecha Lucas, el centro, intenta Ruiz, pelotazo muy largo, que se va perdiendo por el costado, será salida, será lateral, será para Cerro Porteño. En lo último, otra vez para resguardar, para administrar el tiempo, para que lo pueda generar, para que pueda quedarse con este triunfo por ahora parcial, pero que es muy importante para el Ciclón y para la expectativa de Holland de cara a lo que le queda al Ciclón de Barrio Obrero, Nelson. Así es, avanza el equipo del Sportivo Luqueño, señoras y señores. Final del primer tiempo, final de la primera etapa, cuando venía dominando
el Sportivo Luqueño, el esférico. El árbitro principal del compromiso, Juan Gabriel Benítez, indica que es el final del primer tiempo por la fecha número 3 del torneo Clausura Estadio General Pablo Rojas. Sábado 1 de agosto del año 2026, el Ciclón Cerro Porteño, con 2 goles de Pablo Ezequiel Vegetti a los 7 y a los 35 minutos del primer tiempo. Está ganando Cerro Porteño a Sportivo Luqueño por 2 goles contra 0. Sí, señor, por ahora ya con esto empieza a buscar comodidad, a relajarse un poco más. Un 2-0 a veces suele ser un resultado mentiroso, suele ser las críticas sobre lo que termina generándose en juego, pero por ahora le sirve a Cerro Porteño para quedarse, para darle tranquilidad, para que se pueda respirar un poco, sacarse un poco la mufa en casa. Recordamos que en el primer partido que jugó de local, le costó mucho, pero vamos a ver si en este partido termina cometiendo los mismos errores o no. Recordamos que no habían llegado a los 90 porque se le había complicado, y vamos a ver si en esta es la oportunidad para que Cerro Porteño empiece a sumar de a 3 y ya mirar con seriedad lo que va a ser la Libertadores en este segundo semestre, en esta segunda mitad del año también, que es una competencia bastante alta. Carlile, terminó la primera parte. Sí, señor, terminó la primera parte donde Cerro Porteño está ganando 2-0 momentáneamente, está ya rompiendo la mala raya que está teniendo en el tercer partido. Con eso sumaría 3 puntos, pero falta 45 minutos todavía, pero por ahora está muy bien encaminado el conjunto azulgrana para su primer triunfo. Nada más para terminar con la Copa Sudamericana y Libertadores. La ida se juega el 11, 12 y 13 de agosto y la vuelta se juega el 18, 19 y 20 de agosto. Sí, señor, perfecto, Carlile. Vamos a ir una breve pausa, Nelson, si te parece también, 10 minutos. Vamos a ir con la pantalla, la tanda en la pantalla también para que la gente se siga. Aproveche para respirar, para aguantar un poquito también, a mirar nuestra tanda publicitaria que está interesante, nuestra pausa de monetización en el partido, para que de esa manera podamos levantar los pulgarcitos todos juntos para arriba. Hacemos la pausa, Nelson, y ya retornamos. Sí, señor, vamos a la pausa. En instante retornamos aquí desde Barrio Obrero para la continuidad de lo que ha dejado esta primera etapa. Victoria parcial de Cerro Porteño 2-0 sobre Sportivo Luqueño. Adelante con la pausa.
Bueno, retornamos para la segunda parte de lo que va a ser este gran partido entre Cerro Porteño y el Sportivo Luqueño, que por ahora el Ciclón de Barrio Obrero lo está ganando por 2-0. Un resultado que a veces suele ser mentiroso, pero que le está sirviendo al equipo azulgrana para poder sacar diferencia, para poder sacar momentáneamente ventaja también en el partido, porque obviamente se nos viene la segunda parte. Repasamos lo que fue la primera. A los 6 minutos Cerro Porteño festejaba el tanto de apertura tras la revisión del VAR de esa jugada. Jorge Morel, quien conectó de cabeza hacia el arco. Parecía que Díaz volvía a salvar a su equipo con el muslo. La revisión en la cabina del VAR confirmó que el esférico había traspasado completamente la línea de sentencia. Cerro Porteño rompió el cero entonces de esa manera. Todo comenzó con un zurdazo Jonathan Torres. Tras desviarse en Adrián Brizuela, rebotó en el arquero. El balón le quedó servido a Pablo Vegetti, quien sacó un remate violento que Jonathan Díaz despejó milagrosamente sobre la línea. Sin embargo, el rebote favoreció a Jorge Morel, quien conectó de cabeza hacia el arco para marcar. Después, aunque parecía que Díaz devolvía a salvar a su equipo con el muslo, la revisión en la cabina terminó confirmando que fue gol del equipo azulgrana, de Jorge Morel, a quien le terminan otorgando el primer gol a los 6 minutos del compromiso. Entonces Vegetti marcó el segundo. Decimos la cronometría, el cronograma de cómo se fue. Después al minuto 30, dominio azulgrana, pero sin claridad para estirar la ventaja. Cerro Porteño mantenía el control de las acciones, aunque mostraba grandes dificultades para generar asociaciones ofensivas. Sportivo Luqueño tampoco encontró los caminos ni la llave para arrimar peligro en busca del tanto de la paridad. En el minuto 36, más o menos, aparición goleadora de Vegetti. 35 yo lo tengo también, de Cerro Porteño para estirar la ventaja. Cerro Porteño logró duplicar su diferencia aprovechando la pelota parada. Tras un tiro de esquina abierto ejecutado por Cecilio Domínguez, Jonathan Torres conectó un cabezazo limpio. El leve desvío del arquero Nicolás Campisi hizo que el esférico impactara en el arquero y rebotara en Alexis Cañete. Nuevamente Campisi reaccionó para evitar la caída de su arco, pero a la tercera ya nada pudo hacer ante Pablo Vegetti, quien con el arco a su merced empujó el balón a fondo en la red. Creían más. Minuto 43, Fabricio Domínguez vio la primera tarjeta amarilla, el único quien fue amonestado también en el partido, donde un pisotón involuntario quizás sobre el tobillo izquierdo de Lucas Morales le terminó generando la primera tarjeta amarilla. Y en el minuto 46 el poste evitó que el descuento llegara de Sportivo Luqueño. Gran barrida oportuna de Aldo Maíz. En esa misma jugada el balón tomó una trayectoria peligrosa hacia la portería de Cerro Porteño y se filtró entre las piernas del guardameta Manuel Rofo, quien terminó salvándose de milagro gracias a la gran complicidad del poste izquierdo. Por eso Luqueño no llegó al descuento en el partido. Y después obviamente ya Juan Gabriel Benítez dijo no va más la primera parte, y terminó, y nos quedamos con lo que fue la primera parte del compromiso, y ya nos metemos de lleno a lo que va a ser el segundo tiempo en este compromiso. No sé si ya lo tengo al queridísimo Nelson Rodrigo Pinto Sarce. Ya retornamos para el segundo tiempo, Nelson. Bueno, lo tengo a Carlile entonces, ¿no? Sí, señor, estamos acá atentos ya. Bueno, lo esperamos a Nelson entonces, que seguramente estará atento. Vamos a ver las variantes también que se van dando. 2 en Cerro Porteño, 1 en el Sportivo, 2 también en el Sportivo Luqueño. Ya lo vamos a ir viendo. 24/10 dice. Se va Beltrán, ingresa el 10, a ver el otro, ya lo vamos a ir confirmando. 22/20, entonces se va Ocampos, ingresa el número 20, ya vamos a observar, mientras que obviamente ya se va a venir también, no sé si está Nelson,
en la cartilla de presentaciones también. Arrancó el segundo tiempo, ya está en marcha la segunda parte del compromiso también aquí en el Estadio General Pablo Rojas en la Nueva Ulla, tercera fecha entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño, que lo está ganando el Ciclón de Barrio Obrero al Chancholigan, más conocido así también, por 2-0, ventaja por ahora que lo mantiene en punta. Se fue Beltrán y se fue Ocampos en el equipo del Sportivo Luqueño, ingresó Bogado y Maggi. Bogado y Maggi son los que ingresaron en el equipo, obviamente, de Cerro, mientras que se fue Olleros y también Domínguez. Ingresó Rodríguez y Benítez en el equipo azulgrana también para lo que fue las primeras variantes, la primera parte de este compromiso, Carlile. Bueno, perfecto, entonces ya lo esperamos al querido Nelson también para lo que es el segundo tiempo. Ahí está. Vamos a ver entonces. A ver, ahí estamos entonces para ingresar con el querido Nelson también en lo que es la segunda parte del partido, que ya está en marcha, que ya está en movimiento, que ya se juega. Se fue Domínguez, te decía, el que estaba amonestado en Cerro Porteño, y también se fue el número 15, Blas Riveros también, para ingresar Benítez, y del otro lado Rodríguez. Son prácticamente los laterales, prácticamente los dos que iban generando el juego en el equipo azulgrana. Ya lo esperamos a Nelson, quedarte prendido con nosotros en todas nuestras plataformas digitales también, con lo que es Más Deporte, con Rey Electro, con CC Producciones, a lo largo y a lo ancho del continente, para que te quedes con nosotros hasta el final, hasta que Dios diga basta, hasta que se rompa el cero, seguramente para el Sportivo Luqueño, que ya lo quiere romper el cero, mientras que el Ciclón lo está ganando por 2-0, tranquila y cómodamente. A ver si ya lo tengo también ahí al queridísimo Carlile. Carlile, está ganando Cerro Porteño. Sí, señor, ya está jugándose 3 minutos ya de la segunda etapa. 2-0 todavía el marcador a favor de Cerro Porteño. Te digo los partidos de mañana: Olimpia a las 16 horas juega ante Rubeñú, y más adelante a las 18:30 horas Guaraní Libertad van a estar jugándose el día de mañana. Bueno, perfecto, ahí ya lo esperamos al queridísimo Nelson Pintos también, para que se pueda sumar con nosotros en la transmisión deportiva también, en lo que se va dando. Ahí está, seguramente un poco atrasadito también, pero ya retorna Nelson Pintos, ya arrancó la segunda parte. Sí, señor, ya está en marcha el segundo tiempo. Para que la pelota arriba va jugando Iván Magui, va jugando para Ruiz, la pelota descargada por Alexis Cañete, va sacando Rofo, la pelota se va perdiendo por el costado de reposición manual. Magui la va jugando rápidamente para el sector izquierdo, para el jugador de Sportivo Luqueño, avanza, mete el centro, Valbuena intentó la pelota, que es sacada por Velázquez. Matías Pérez, aparece la marca Cecilio Domínguez forcejeando, Jonathan Torres también, la pelota para Valbuena avanza por la punta zurda, mete el centro muy largo, no llega Walter González, no llega a destino, la pelota se va perdiendo por el costado y es lateral, será para el Ciclón. Sí, señor, hay lateral que corresponde al Sportivo Luqueño y por supuesto para Cerro también en partes. Mencionaba Nelson el tema de los goles. El primer gol se le adjudica a Jorge Morel y el segundo a Pablo Vegetti, es la novedad del partido. Ah, bueno, entonces fue Morel, yo pensé que fue Vegetti. Entonces en la primera jugada ya fue gol, porque Vegetti fue ya en el segundo. Sí, fue de Jorge Morel. Aquí avanza Luqueño, me parece, en posición adelantada, sí. Estaba en posición adelantada, estaba bien habilitado, la pelota será a favor de Cerro Porteño, salida desde abajo, será para el Ciclón. Sí, señor. Ya te cuento también las novedades. Se fue el número 22 en Sportivo Luqueño, Ocampos. Ingresó el número 20, Iván Magui. Y se retiró también el número 24, Beltrán, para ingresar con la número 10, Giovanni Bogado en el Sportivo Luqueño. 2 variantes, Nelson. Sí, señor, el equipo de Cerro Porteño también 2 modificaciones. Ingresó con la 13, Guillermo Benítez, se reemplaza a Blas Riveros. Berlis Rodríguez ingresó con la 7 también en el Ciclón de Barrio Obrero. Se fue Fabricio Domínguez, el número 8. Sí, señor. 2 variantes en el Ciclón.
Marcamos el tiempo de juego, Julio. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego. Por ahora, 5 minutos de la segunda parte, 5 del segundo tiempo, 50 del compromiso. Presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti. Y el resultado lo vivís con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial, para indicarnos que Cerro Porteño le está ganando 2-0 al Sportivo Luqueño aquí en la Nueva Olla. Tercera fecha del torneo Clausura. Sí, señor, cuando avanza el Ciclón por la punta sur de Jonathan Pérez, se acomoda, le pega. Atento está Campisi. Va saliendo el número 1 para el Sportivo Luqueño. Sí, señor, agradecemos a la gente que nos van acompañando, que nos van dando like, que nos regalan cariño, que nos van dando aliento también a suscribirse, a darle like y por supuesto a compartir nuestro trabajo también a la gente que no pueda ver. Enviamos saludos a la gente del Chaco paraguayo, a todo el país. Hay gente que nos están escuchando en la República Argentina, a la colectividad paraguaya en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España, en todos los rincones del planeta Tierra, acompañando a Más Deporte. En especial saludamos a nuestro amigo Rubén Darío, el Chiqui Florencio, que está escuchando a su Cerro Porteño querido desde Lisboa, Portugal. ¿Nos están escuchando, Nelson? Muy bien, muchas gracias. Saludos entonces para los amigos desde Lisboa, Portugal. Atento a lo que es la cobertura. Avanza Jorge Morel con la pelota. Infracción sobre Jonathan Torres. Dura la infracción del jugador de Sportivo Luqueño. Hay una tarjeta amarilla en la mano del árbitro principal, Juan Gabriel Benítez, número 3, Miguel Brizuela. Ángel Brizuela será el amonestado, será Jonathan Torres, levanta Brizuela, tarjeta amarilla para Jonathan Torres, dorsal número 27 en el Ciclón. Sí, señor, el segundo amonestado del partido, es la segunda vez que muestra el cartoncito amarillo este árbitro Juan Gabriel Benítez. Fabricio Domínguez, que ya está en el banco de suplentes, marca el cartoncito amarillo, amonestado Jonathan Torres, el segundo del partido, Nelson. Sí, señor, por aquí va saliendo el equipo del Sportivo Luqueño, la pelota que va dominando justamente el dorsal número 3, va saliendo Brizuela con la pelota, la va jugando para su compañero, el zaguero central, la pelota para Balbuena con la pelota para Ruiz, se anticipa por este sector, Alexis Cañete recuperando, Víctor Gustavo Velázquez, va corriendo, Pablo Vegetti de cabeza, intenta el dorsal número 3, busca al arquero, lo empuja un poco Vegetti, no hubo infracción, la pelota continúa en juego, la va teniendo Cecilio Domínguez dentro del área, Cecilio con la pelota avanza, gana la última raya, busca meter el centro, la lanza y va sacando el zaguero central, la va sacando Brizuela para Díaz con la pelota, va saliendo para el Sportivo Luqueño, la va teniendo Giovanni Bogado y la pelota cortita la va jugando para su compañero, saca, reviente como puede. Ángel Brizuela y la pelota arriba buscando la presencia de su compañero Magui que no llega a la pelota, va sacando como puede Díaz y la pelota para su compañero, atención, Giovanni Bogado que intenta, le arrebata el esférico dorsal número 7, avanza por este sector, el Ciclón avanza con Derlis Rodríguez para Vegetti, muy largo, sale fuera del área, la pelota está todavía en zona peligrosa, persiste el peligro, el Ciclón que avanza con Vegetti, mete el centro, se desvía y va sacando revienta como puede por este sector, Brizuela y la pelota arriba para la presencia de Walter González, se cambió los botines, en la primera etapa tenían color verde, ahora tienen color negro, la pelota que la va sacando como puede por este sector Matías Pérez, la pelota por el costado será lateral, será para Lucas Morales de Deportivo Luqueño cuando el Ciclón prepara una modificación, Julio. Sí, señor, hay otra modificación más porque a Holland le da las indicaciones también a su jugador último para poder ingresar, y te cuento que en materia de audiencia tenemos una fiel audiencia que se va quedando con nosotros hasta el momento, 11 pulgarcitos para arriba, y le pedimos a la gente que siga dejando los pulgarcitos para arriba. Se va justamente el amonestado Jonathan Torres para dar ingreso al número 18, que ya te digo quién se va a venir en Cerro Porteño. El número 18 corresponde a el 16, ¿verdad, Nelson? 16, Iván Ramírez. 18. Bueno, 18, Ariel Gamarra, mediocampista, 23 años, sí, 1.70. Gamarra es el que está dentro del terreno de juego para que se va cayendo por aquel sector el dorsal número 7 en el Ciclón de Derlis Rodríguez, que estaba préstamo en Guaraní, tuvo una excelente jornada y el Ciclón opta por repatriarlo. Sí, señor, y qué bueno, ¿verdad? Porque termina trayéndolo en un muy buen momento. Y bueno, este Gamarra también que le puede dar un poco más de conducción. Sabe que el 2-0 tiene que no correr más los riesgos que corrió en los partidos anteriores. Por eso Holland suma un volante que es un poco más de tener la pelota y por supuesto también tiene muy buena llegada, Nelson. Sí, señor, por aquí corresponde salida, saque de meta, saque del fondo, corresponde al Sportivo Luqueño. Señoras y señores, se aplaude el público, se levanta, se viene, o se vino, se retiró, aplaudido Jonathan Torres, dorsal número 27, que ya tenía tarjeta amarilla, la pelota de Cecilio Domínguez para Alexis Cañete la va jugando para Rufo, con la pelota la va teniendo por el sector el número 1.
Va sacando Manuel y la pelota arriba, se anticipa Valbuena intenta para Magui no llega el esférico, la va sacando Robert Pires de Mota con la pelota abajo, jugando para Alexis Cañete, y la pelota para adelante, la pelota para Cecilio Domínguez buscando a Vegetti aparece la marca cuando va sacando a Brizuela, la pelota de Morel en mitad de cancha la va jugando, intenta por aquel sector Matías Pérez le arrebata el esférico a su compañero, atención, avanza Jonathan vamos a ver, intento de Luis Rodríguez, la va teniendo Jorge Morel y la pelota para el costado será lateral, será para el Ciclón, rápidamente la va teniendo por aquel sector, el dorsal número 13, Guillermo Benítez, Oscar Ruiz, anticipa Cecilio Domínguez, la va teniendo Ruiz, Cureí, Ruiz avanza, Oscar intenta, se va cayendo por aquel sector de Luis Rodríguez, va recuperando Jorge Morel con la pelota, la va jugando para quién, para Rodríguez con la pelota, la va jugando otra vez para su compañero que aparece Benítez con la pelota para Morel para Benítez y la va jugando para su compañero, intenta, aparece la marca, atropellando un poco, gana, la pelota se está sobre la raya, peligro de gol, vamos a ver si busca el arco, el pase atrás para Vegetti, lo tumbaron a Vegetti, no terminó de acomodarse y va saliendo rápidamente Campisi para Luqueño. Sí, señor, hay un amonestado también en el equipo de Luqueño, es el número 5, en este caso es Jonathan Díaz, Nelson, Sí, a los 42 minutos del primer tiempo fue amonestado, sí, fue el primero de hecho. Sí, señor, un amonestado, son 3 amonestados en el partido. Sí. Bueno, 11 minutos de la segunda parte también, seguí viviendo con nosotros, con más deporte, con Rey Electro, con CC Producciones también, pulgarcitos para arriba, a darle like, a darle me gusta, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Por ahora está ganando Cerro Porteño 2-0, Nelson. Sí, señor, con gol de Morel y de Pablo Vegetti, está ganando el Ciclón 2-0, fecha número 3 del torneo Clausura. Sí, señor. Bueno, 57 minutos, 12 minutos de la segunda parte. Todavía lo sigue ganando Cerro Porteño. Y, por supuesto, pide asistencia al jugador de Cerro, Nelson, Sí, el fútbol está paralizado. Es Benítez. Tendrá que ser. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? No, es Vegetti. ¿Será lateral? Sí, el lateral será para Cerro Porteño y Vegetti, que le pone las manos juntas al árbitro principal, le está indicando seguramente que revise, pero por favor, casi me rompieron la pierna, dice, y va al VAR. Sí, hay chequeo VAR. Posible penal para Cerro, Julio. Sí, para mí lo llega a tocar, Nelson, es clarísimo. Sí, porque lo vemos un poco torcido con el tobillo izquierdo, cuando estaba por pegarle, lo terminaron tumbando, y seguramente va por el gol nuevamente Vegetti. Sí, señor. Bueno, ahí lo vamos a observar. Si va al VAR es porque va a ser penal, Nelson, porque lo termina tocando. Sí, ya está en el VAR, No, perdón, Magui es el que termina volviendo de atrás y lo termina agarrando de atrás. Y hay que ver, porque tenía la posición ganada ya, así le termina pegando. Va a ser penal, sí. Nelson, va a ser penal. No pasa nada, Julio, será lateral, será para Cerro, no hay penal, no pasó nada. Bueno, no pasó nada entonces, qué raro, ahí estamos viendo la repetición. Es raro porque siempre cuando se van al VAR se cobran penal. Claro, porque no es una jugada brusca, Nelson, la pelota la terminan tocando los dos al mismo tiempo, un pinchacito del jugador de Luque y otra es de Vegetti, que terminó exagerando en el toque, Nelson. Sí, y está saliendo Vegetti, tiene que salir porque estaba lesionado y tiene que salir por un minuto por lo menos de la cancha, pero Vegetti me parece que no va a continuar. Holland le dice no, anda para allá, se quería sentar ya Vegetti, Julio. Sí, y lo va a tener que sacar, porque obviamente la nueva reglamentación del VAR también es cuando te atienden, tenés que salir un minuto, no hay otra cosa. Aparte está rengueando Nelson. Y hay que ver si puede seguir, hay que ver. Pero Holland no quiere saber de historia, le quiere dar más minutos a Vegetti, que está con el gol y bueno, aparentemente está inspirado a intentar hasta el último seguramente. Y es que es una noche también muy importante. Después tenés en la banca de suplente tenés a Marcelo Pérez, a ver, me fijo... A ver, Marcelo Pérez en el Deportivo Luqueño. Sí, ya te digo, Cerro Porteño, ya te digo las posibles variantes que pueden ingresar. Tenés a Freddy Noguera, el número 36, que es delantero. ¿Sí? Y no tenés más delantero, Nelson, ya no tiene, es el último, Freddy Noguera, 22 años, 1,85 m.
que podría Sí, ser y uno. por ahí lo mete. Podría ser. Oh, por ahí queda más adelante Cecilio, por ahí algo más. Sí, señor. Bueno, aprovechamos también para marcar el tiempo de juego también. 60 minutos del compromiso, 15 minutos de la segunda parte, presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti, que apareció en dos momentos importantes del partido. El resultado lo dividís con Gemelos, porque Gemelos... Gol. De Cerro. Otra vez aparece Morel, el primero del partido y el tercero. Un remate fuerte, potente desde fuera del área, se acomodó, nadie lo presionó. Remató potente cerca del palo derecho del arquero que se esforzó pero no llegó. Es el tercer gol del partido, el segundo de Morel en este compromiso. ¿A los cuántos? 60 minutos marcábamos el tiempo de juego justamente con Golti. 60 minutos del compromiso, 15 de la segunda parte. Otra vez llega Morel para el Ciclón de Barrio Obrero. Sí, señor, Morel puso el primero y ahora el tercero. El segundo lo puso Vegetti. Sportivo Luqueño prepara dos modificaciones. El nuevo marcador. Aquí en el Estadio General Pablo Rojas está goleando el Ciclón de Barrio Obrero y la lluvia de goles. 1, 2, 3. Fecha número 3 del clausura. Cerro Porteño, el Ciclón en Barrio Obrero. Tiene 3. Sportivo Luqueño tiene 0. Sí, señor. Carly le llegó el gol del Ciclón. Sí, señor, rápidamente le liquida el pleito, liquida el expediente del conjunto de Cerro Porteño, ya gana 3-0, un golazo desde fuera del área y prácticamente con esto podemos decir que Cerro está a punto de sumar 3 puntos. Importante y valioso el gol de lo que es también Jorge Morel, que llega a su segunda cosecha personal también, mientras que vemos hay variantes en el equipo del Sportivo Luqueño. Justamente se vino Emba Pérez en el equipo de Luqueño y decíamos, lo de Jorge Morel, ingresaba prácticamente en el área y terminó rematando casi al techo del arco también. Nada que hacer para el arquero Campisi, que tuvo hasta el momento, creo que del primer gol hasta ahí más o menos, antes del segundo tenía muy buenas reacciones, estábamos teniendo muy buena referencia, pero de ahí en más terminó siendo por ahora partícipe también en los goles del Cerro Porteño, en la cual el Ciclón la está ganando 3-0 y esto ya huele a goleada, Nelson. Sí, señor, lluvia de goles en Barrio Obrero. Cerro Porteño tiene 3, Sportivo Luqueño tiene 0, 2 modificaciones realiza Sportivo Luqueño. Ingresó con la número 19 Marcelo Pérez, se retiró del terreno de juego con la número 9 Walter González. También se retiró del terreno de juego el capitán dorsal número 37 para Lautaro Comas. Ingresa con la 21 Marcelo Ojeda. Sí, señor, Emba Pérez, así conocido, Nelson, Sí, en Huracán y sí, también en el... Hablando de Sportivo Luqueño en este momento antes de ser transferido. Por aquí avanza Vegetti, se mete al área, mete el centro, se desvía la pelota nuevamente para Vegetti. El rebote le va quedando al dorsal número 4. Atención, intenta Alexis Cañete, va, se acomoda, le quiere pegar, le pega. Atento está Campisi, va saliendo rápidamente para Ojeda. Ojeda con la pelota para el Sportivo Luqueño que quiere reaccionar, se mete al medio. Hay ley de ventaja, avanza Benítez, la va teniendo Magui. Ahora sí corta la jugada, la infracción, la obstrucción. Infracción del número 13. Guillermo Benítez, infracción será para Sportivo Luqueño. Sí, señor, saludamos al queridísimo amigo también César Ramón Arévalos, que estará seguramente con el chequeo médico también correspondiente por problemas no tanto de salud, sino que también de tiempo, ¿verdad? Por el tema del chequeo médico. Está acompañando nuestro trabajo también desde donde está. El saludo para el queridísimo César Ramón Arévalos, también de Más Deporte Radio Antena 2, a Elena Velázquez también, que seguramente estará escuchando los directivos. Y desde el cielo, acompañando Don Prisciliano Sandoval 10, nuestro trabajo en el día de la fecha, Nelson. Sí, señor, por aquí se equivoca Magui, será pelota por el costado, será reposición manual, será lateral. Lateral será para quién? Para Cerro Porteño, que prepara otra modificación, se prepara el 28 para ingresar. Sí, señor, el número 28, que ya es llamado, que ya tuvo el visto bueno, la bendición de Holland para ingresar, en este caso es Carlos Franco, otro mediocampista, Nelson, para sumar. Esto para reflejar también, Nelson, en los otros partidos se había equivocado, pero sumando volantes, creo yo que Holland entiende que tiene que cuidar el resultado en el medio para adelante, y si puede llegar a más goles, porque Carlos Franco es un jugador que tiene llegada y que le puede dar
obviamente, del 3 para adelante, un poquito más de goles y un poquito más de movimiento. Se va Cecilio, Nelson. Sí, ya se retiró Cecilio Domínguez con la 10, ingresó con la 28 Carlos Franco, que ya está dentro del terreno. Sí, señor. Nelson, Sí, cuando quieras te paso los partidos de la intermedia. adelante con la información. Mañana hay 2 partidos a las 10 de la mañana. Deportivo Santander recibe a Encarnación y Sol América recibe a Independiente. El lunes juegan los equipos del 9º departamento. 3 de noviembre recibe a Deportivo Carapeguá a las 17 horas y más adelante a las 19:30 horas Paraguarí recibe a Deportivo Capiatá. Paraguarí es el local, ¿no? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias por aquí avanza Franco por la punta zurda, gracias por la información, Franco y la pelota por la punta zurda, Carlos Franco que encara, se va metiendo por el medio, saca, intenta, aparece Lucas Morales oportunamente, presionando Franco, saca Morales, se lanza por aquel sector, era Matías Pérez, la pelota por el costado lateral, corresponde a Luqueño, rápidamente va jugando Morales y la pelota para adelante, atención, intenta Giovanni Bogado, se anticipa por aquel sector, Robert Piris, da bota con la pelota, va corriendo Ruiz que intenta, Oscar, ahí aparece el dorsal número 7, Derlis Rodríguez para el Ciclón, avanza por la punta derecha, 1, 2, 3, aparece la marca, avanza Derlis por la punta derecha, se acomoda, busca, retiene, la esconde, la pisa, la aguanta, está sobre la raya, se le escapa la pelota finalmente, termina ganando Balbuena, es lateral para el sector defensivo, sector izquierdo, lateral, será para Sportivo Luqueño. También aprovechamos para patrocinar nuestro partido. Mañana continúa la fecha número 3, estaremos 18:30 para Guaraní Libertad, también desde la Arboleda, partido que lo vas a vivir con nosotros, más deporte con Rey Electro, con CC Producciones también, 18:30 Guaraní Libertad, Nelson. Cuidado que aquí avanza Luqueño, se equivocó Piris, da mota, Marcelo queda y la saca Rofo. La terminó sacando el zurdo, le pegó con la derecha, Marcelo queda, la termina desviando. Va sacando Rofo, será tiro de esquina, será para Sportivo Luqueño. Sí, señor, y marcábamos el tiempo de juego también 67 del partido, ya 22 minutos de lo que es la segunda parte, también presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti y el resultado lo vivís con Gemelos. 3-0 Porteño, 0 para Sportivo Luqueño, sí lo escuchó bien, 3-0 Porteño, nada por ahora, sin goles para Sportivo Luqueño, Nelson. Sí, señor, 2 goles de Morel, 1 de Pablo Guetti. Adelante, Carriles, estamos contigo. Después, Nelson, Me pareció escucharla. Después, Nelson, Ok, por aquí está Morel con la pelota para Derlis Rodríguez y la pelota para quién, para Carlos Franco, va corriendo, se fuerza y llega, qué linda jugada, avanza por el sector izquierdo, pero muy solo, Vegetti ahora se acopla y acompaña, también aparece el centro, va dominando el zaguero central, va saliendo Ángel Brizuela con la pelota para Sportivo Luqueño, está cayendo Luqueño, 3 goles contra 0, Cerro Porteño está sumando sus primeros 3 puntos en este torneo. Y ya era hora, Nelson, también estaba impaciente la gente de Cerro Porteño, que quiere llegar a ver un gran partido, y vamos a ver porque los rivales que tiene también de lo que va la Libertadores es una materia pendiente, Nelson, todavía no se mostró el equipo ideal de Holland, me parece que ahora termina encontrándose con eso. Sí, poco a poco, pero el Sportivo Luqueño hizo muy poco también, muy poco por parte del Sportivo Luqueño. Atención, por aquí avanza Cerro Porteño con Carlos Franco y la pelota para quién, para su compañero que viene apareciendo en medio sector, Ariel Gamarra para Víctor Gustavo, la va teniendo Velázquez, el capitán que avanza, la va jugando para Derlis Rodríguez y la pelota va otra vez, la conexión con Gamarra, la pelota para Jorge Morel para quién, para... Aparece Gamarra, engancha, se mete al medio, engancha, busca el panorama, Carlos, la va teniendo Franco y la pelota para Morel, se equivoca Morel, ya está cansado, recuperando Marcelo Pérez con la pelota trabajando para su compañero, avanza Marcelo, queda, cruza a mitad de cancha, cruza la frontera nomás, se muestra Aldo Maíz por aquel sector, el pase para se equivoca Marcelo Ojeda y va sacando Rofo, va saliendo el Ciclón. Sí, señor, va sacando Rofo también, va cuidando los detalles también. Y vamos a ver si de repente el Sportivo Luqueño puede tener modificaciones también. Hasta ahora ha realizado 4 variantes y le queda 1, Nelson. Sí, señor, por aquí avanza Oscar Ruiz, no atropelló nadie. Giovanni Bogado tampoco más allí. La pelota se va perdiendo por el costado, intentaba Bogado, es lateral, será para el Ciclón en su terreno. Sí, señor, y acordate que mañana también continúa la fecha número 3 a las 4 de la tarde, Olimpia Rubio Ñu.
Y a las 18:30 Guaraní Libertad. El día lunes se cierra la fecha número 3 a las 4 de la tarde Sportivo Trinidense con Sportivo San Lorenzo. Y a las 18:30 Recoleta Nacional. Qué lindos partidos que se vienen también en esta tercera fecha, Nelson. Sí, señor, por aquí lateral para Sportivo Luqueño, la va teniendo Valbuena la va jugando para Giovanni Bogado y la pelota para Brizuela la va jugando para su compañero, aparece el zaguero central amonestado Jonathan Díaz buscando la presencia de Morales, a ver si se muestra Maíz, va apareciendo Marcelo Ojeda con Díaz con la pelota, la va teniendo de derecha para izquierda, el cambio de frente, la pelota para Ruiz, Oscar Curey Ruiz, la pelota para atrás de cabeza, retrocede y la va jugando para su compañero, aparece Valbuena con la pelota, la va jugando para Maíz. Alfredo Maíz, la pelota para Ruiz para Maíz para Maggi para Ruiz, la va teniendo Giovanni Bogado ahora, aparece, la va jugando para Díaz, avanza, cruza a mitad de cancha, cruza el círculo central, se anima y le puede pegar, vamos a ver, pase corto para quién, para Maggi con la pelota, se acomoda, intercepta por aquel sector, va sacando Matías Pérez, la pelota para Alexis Cañete, rápidamente recuperando Oscar Ruiz con la pelota, descargando otra vez, la conexión para Valbuena y la pelota para Giovanni, la va teniendo Bogado, el 10 del Sportivo Luqueño por la punta zurda para Oscar Ruiz nuevamente levanta la mirada, mete el centro, Víctor Gustavo Velázquez y la pelota para Derlis Rodríguez que corre, está sobre la raya, Valbuena aparece la marca, a ver qué hace Cerro Porteño. El pelotazo largo de quien, del dorsal número 18, y lindo pelotazo. Aparece Ángel Gamarra, la venía jugando para su compañero Begetti. La pelota se pierde en los pies de Begetti, la sacó Morales, lateral será para Luqueño. Sí, señor, vamos a ir mirando también las estadísticas. Total de remates 14 para el equipo del Cerro, 7 para el equipo del Sportivo Luqueño, remates al arco directos, 10 para Cerro Porteño, 2 para Sportivo Luqueño. La posesión está 50-50, en ataque 88 para Cerro, 79 para el equipo del Sportivo Luqueño y obviamente tarjeta amarilla, uno por cada lado, uno por cada lado. Nelson me marca por ahora. Sí, señor. Y Cerro Porteño está preparando otra modificación. Se prepara con la número 32. César Bobadilla para ingresar en cualquier momento. Creo que sale Morelos Piris da Mota, me parece. Pero veremos. Avanza Marcelo Pérez por la punta derecha. Meterá al centro. Aparece en la marca Matías Pérez. Pérez y la pelota para Franco. Carlos con la pelota va saliendo el ciclón. Se mete en diagonal, se mete al medio. La pelota para Robert Piris da Mota. Da Mota, el pelotazo largo. Va sacando como puede. Cuidado que se equivoca. Aquí avanza Pablo Begetti. El pase atrás de Díaz. La va jugando para Campisi. Campisi, la pelota arriba. Revienta la pelota. Intenta Maggi. Se anticipa Velázquez. Velázquez para Jorge Morel. Autor de 2 goles de estos 3 convertidos. El segundo lo convirtió Begetti. La pelota para Valbuena y la pelota para Brizuela va saliendo para Sportivo Luqueño. Sí, señor, ya prácticamente Cerro está mirando. Boadilla sería el último ingresante y probablemente sería Morel el que se retira, Nelson, por los 2 goles ya. Creo que fue suficiente de lo que aportó en el partido. Sí, señor. Se lo ve cansado ya Morel. Bueno, veremos. Aquí avanza Luqueño con Giovanni. No, es Marcelo Pérez el que aparece. Matías Pérez en la marca. Matías Pérez, Marcelo. Atención, avanza Pérez para Ruiz. Ruiz mete el centro para Maggi. Revienta la pelota Víctor Gustavo Velázquez. La pelota le va quedando a Morales. Morales devuelve de cabeza para Aldo Maíz. Va saqueando Jorge Morel. Giovanni Bogado recupera la baja para Morales. Morales para Maíz. Intenta Maíz, pero no llega. Atento está Manuel. Va saliendo Rofo. Va saliendo el número 1. Sí, señor. Ya prácticamente va quedando menos tiempo para Sportivo Luqueño, que no consigue enhebrar jugadas, tratar de ser no solamente sólido en la marca, sino que también recuperar y tratar de ser ofensivo. De 3/4 de cancha, el Luqueño no consigue tener la pelota para tener por lo menos chances, por lo menos un mano a mano claro frente al arco de Cerro Porteño, Nelson. Así es, por aquí avanza Alexis Cañete recuperando el esférico, aparece Alexis Cañete, la perdía recuperando Giovanni Bogado con la pelota, lo presiona Morel, va a realizar su última modificación, el equipo de Cerro Porteño la va teniendo Giovanni Bogado muy cerca de su portería, pisa la pelota al 10, la va jugando para Maggi, se anticipa Maggi, está de espaldas, intenta por aquel sector Alexis Cañete, Giovanni Bogado la va jugando para Maggi de izquierda para derecha para Ruiz, la va dominando el jugador es Marcelo Ojeda, el que la venía tendiendo, la perdió ante la presencia de Matías Pérez. Atención por aquí, pisa la pelota y va saliendo muy bien, aplaudido. Aparece el dorsal número 18, Ariel Gamarra con la pelota para Derlis Rodríguez con la pelota, avanza, estaba en posición adelantada ya,
Aquí recuperando Derlis Rodríguez, el pase atrás, la va teniendo Gamarra la pelota arriba para Begetti, intenta, cuidado que va sacando Campisi, el rebote le va quedando a Deportivo Luqueño, la pelota para Maggi, intenta de cabeza, Marcelo Pérez que intenta, va sacando Víctor Gustavo Velázquez, la va dejando para Morel por el costado derecho, avanza por la punta derecha, Derlis, la va teniendo Rodríguez, Maggi que la persigue de cerca, Valbuena también aparece la marca, avanza Rodríguez dentro del área, atención, el pase al medio, no había nadie del Ciclón por aquel sector, solamente Begetti, pero la estaba muy adelantado el pase que va recuperando. Se viene contra la réplica de Deportivo Luqueño, el chanchón que se viene el Curelú, que la va teniendo Giovanni Bogado, abriendo por la punta derecha, cruzando mitad de cancha. Aparece el zurdo por la punta derecha, Marcelo Ojeda para Luqueño, encara la presencia de Benítez. La va teniendo Ojeda y la pelota para Alfredo Maíz. Maíz con la pelota avanza, intenta Gamarra, se cruza Matías Pérez. Avanza Benítez, se la marca Ojeda por el sector derecho, a ver con quién se recuesta. Va dejándola para Maíz, lo tumbaron a Ojeda. Hubo infracción y tarjeta amarilla para Benítez, dorsal número 3 en el Ciclón. Sí, señor. Saludo a Mario Ever Ibarra también que está escuchando el trabajo, sí. Me dice, y me envía la foto. Julio se va y nos deja un vacío, dice, y muestra las botellas vacías en eso. Arrancó el Carolino hoy. Sí. Pues estuvimos con todo el Carolín, unos cuantos traguitos. Se viene ya la modificación. El Luqueño, me vas a decir el 11. Sí, ahí se lo retira Ruiz, ingresa con la 29. Sí, te digo hoy. A ver si tenés el cambio. 29. Tomás Muro, argentino, 24 años, mediocampista, tiene 1,80 m, 24 años, Tomás Muro. Sí. Y en Cerro se retiró Robert Pires Mota. Pires Mota se retiró. ¿Tenés la información? Sí, ya estamos. Ingresa, se retiró en Cerro Porteño, Robert Pires Mota ingresa con la número 32, César Boadilla. Se retiró el Cureí Ruiz en el Sportivo Luqueño, ingresó con la número 29, Tomás Muro, 24 años, 1,80 m, el argentino mediocampista en el Sportivo Luqueño. Muy bien, muchas gracias por la información. Va saliendo el Deportivo Luqueño, minuto 32, ingresó el 32 también. César David Benítez, cuidado que aquí avanza Begetti, se equivoca en la salida, Brizuela recuperando ahora Brizuela, a Begetti no lo van a cambiar porque ya quemó todos sus cambios, el Ciclón ya ahora está con sí todos ya, los cambios. Ahora sí ya no puede, ahora ya no puede, ya apenas está caminando Begetti. Hay que ver si no es también el show del partido, porque está todavía. Y sí, y hay que ver, por ahí está Morel, avanza por el sector izquierdo, la va jugando para su compañero, lo va teniendo de los número 28, avanza Carlos Franco por la pelota, intenta meterse al área, retrocede rápido, Franco la va dejando para atrás para su compañero, de izquierda para derecha, la buscaba para Gamarra para Derlis Rodríguez encara la presencia de Valbuena, se aparece también por aquel sector, viene Bobadilla al centro, arriba, la sacó el defensor Morales cuando venía apareciendo el 28 de Cerro Porteño. Carlos Franco, que ingresó muy bien al compromiso. Sí, señor, le da frescura, le da tranquilidad y por supuesto esto le da confianza. Me parece que ahora sí Holland termina consiguiendo el equipo ideal, podemos llamarle por lo menos por el momento. Está quedándose un poquito más en la banca de Cerro Porteño, Nelson. Sí, señor. Aquí avanza Víctor Gustavo Velázquez, la va dejando justamente para Franco, la pelota para Morel, Jorge Morel, autor de 2 goles de los 3, el otro lo convirtió Pablo Ezequiel Begetti, la pelota de Morel la va jugando para Franco, atención, está por el sector izquierdo en cara, busca su perfil, se acomoda, le queda la pelota, Bobadilla se equivoca, recuperando, aparece por aquí el sector Giovanni, la va teniendo Bogado, infracción del dorsal número 28 que venía insistiendo, buscando lo suyo, Carlos Franco, será tiro libre, será para Deportivo Luqueño que va saliendo rápidamente la infracción sobre Maggi. Sí, señor, ya prácticamente todo listo, todo preparado, también lo que se va dando el compromiso y gracias a la gente que se va quedando con nosotros también, Ya prácticamente estamos en el minuto 33, el minuto sagrado del partido, Nelson. Sí, señor, Derlis Rodríguez amonestado en estos momentos, tarjeta amarilla. Aquí aparece Pablo Begetti por la punta derecha, dejando para atrás para Alexis Cañete dominando para el Ciclón de Barrio Obrero, la va jugando la pelota para quién, para su compañero que aparece dominando la pelota, la va teniendo Franco con la pelota, la va jugando para Begetti, intenta de taco, recuperando César Bobadilla con la pelota, se mete al área, busca su gol, el pase atrás para Jorge Morel, gira, se acomoda, la va teniendo por este sector, e intenta el remate, no
no pasó lejos, el remate probó de afuera. Ariel Gamarra para el Ciclón. Bueno, perfecto, entonces vamos a ver cómo se va dando esto, que es una gran oportunidad también para Cerro Porteño, para demostrar también de que obviamente va siendo superior a lo que demostró antes Nelson. Sí, totalmente. Y Bueno. se justifica ante su público previo al partido por Copa Libertadores. Fecha número 3, estaba sin punto Cerro. Aquí la pelota por la punta sur de Tomás Muro. Muro con la pelota se va metiendo diagonal, busca su perfil, se acomoda. Aquí busca el remate, resbalándose, le pegó. La pelota se va perdiendo por la línea de fondo. Será salida, será para el Ciclón. Marcamos el tiempo de juego. Sí, señor, por ahora 80 minutos nos separan del arranque del partido, 80 del compromiso. 35 de la segunda parte, tiempo que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti y el resultado lo vivís con Gemelos. 3 para Cerro Porteño, 0 para Sportivo Luqueño. Está ganando el Ciclón en la Nueva Olla. Sí, señor, el primero de Morel en la primera etapa de Vegetti convirtió al segundo y en el segundo tiempo apareció otra vez Morel con un tremendo zapatazo fuera del área, cerca de la media luna, cuando avanza Luqueño con Giovanni Bogado. Bogado y la pelota para Muro. Muro descargando para quién, para su compañero. Aparece Valbuena y la pelota para Muro. Se esfuerza y llega, la va jugando nuevamente para Valbuena. Valbuena y la pelota para Muro. Intenta, se anticipa por aquel sector. Va sacando Alexis Cañete, recuperando Giovanni. Aparece Bogado y la pelota para el dorsal número 29, recién ingresado Tomás Muro. Muro descargando para atrás para el número 3, va saliendo Ángel Brizuela con la pelota para Deportivo Luqueño, cortita, la viene jugando para su compañero, otra vez aparece Tomás Muro del centro para la derecha, para la presencia de Morales, llegando con peligro Luqueño, Morales mete el centro, Marcelo Pérez intenta, se anticipa el capitán, va sacando Velázquez, lateral en zona ofensiva por la punta derecha, será para Luqueño. Sí, señor, otra vez Luqueño intentando, no se quiere quedar de brazos cruzados, sabe que tiene que intentar, todavía hay minutos en el partido, pero cómo les cuesta tratar de ganar a la espalda de los centrales, a la pelota un poco prolija para Mbappé Pérez. No le dan la oportunidad también a Luqueño y esto es un síntoma de que Cerro Porteño ha cambiado en su totalidad la mentalidad, su juego, está aplomado el juego. Por eso Sportivo Luqueño no puede llegar a romper el cero, no lo puede convertir a Rofo, que tenía alguna dificultad en otros partidos, pero en este está imbatible, Nelson. Sí, señor, por aquí va saliendo Campisi, va saliendo desde el arquero del Sportivo Luqueño, el número 1, Nicolás Campisi con la pelota, la va jugando para Díaz con la pelota para Morales con la pelota para Díaz otra vez para Giovanni, la va teniendo Bogado, el 10 del Sportivo Luqueño que ingresó en el segundo tiempo, la va jugando para quién, para Muro, la va teniendo Muro otra vez para Giovanni, la va teniendo Bogado, cortita, la va jugando para el número 3, Ángel Brizuela y la pelota para Marcelo Pérez, Velázquez se anticipa, otra vez aquí la pelota va saliendo Alexis Cañete con la pelota, avanza por el sector derecho, la pelota para César Bobadilla y la pelota para quién, para el 18 que venía apareciendo con la pelota Ariel Gamarra con la pelota la va jugando para Bobadilla para Gamarra y la pelota para quién, para Matías Pérez para Velázquez, Víctor Gustavo y la pelota para César Bobadilla, intenta el túnel, aparece en aquel sector, Muro comete infracción en mitad de cancha, el público del Ciclón grita ole y le molesta al chanchón. Sí, porque ya empieza a hacer esto alegría. Es síndrome de que Cerro Porteño está recuperando la confianza. Es lo que le faltaba a Holland, que tenga un equipo ideal, que tenga un equipo que le pueda dar efectividad. Tal vez se ha equivocado en otros partidos, pero esto también propicia a que Cerro Porteño pueda jugar de otra manera y con otra actitud a partir de este compromiso, Nelson. Sí, totalmente, minuto 38 del segundo tiempo, señores y señores, van pasando los minutos, por aquí va saliendo Valbuena y la pelota para Campisi, la pelota para Díaz, va saliendo por este sector Jonathan. Ha amonestado Jonathan, se viene con las pelotas largas, de derecha para izquierda para la presencia de Muro, aparece Tomás, se mete en diagonal, se mete al medio, la pelota para quién, aparece Marcelo Pérez, se equivoca Pérez, va sacando Bobadilla, la pelota para Gamarra y la pelota abriendo para la presencia de su compañero, la va teniendo Derrick Rodríguez y la pelota para Franco que intenta Gamarra, la va jugando Alexis Cañete para Víctor Velázquez, la pelota para Manuel Rufo, abriendo para Benítez, va saliendo Guillermo cruza la pelota, no se entendió con Franco, la pelota va dominando Luqueño, va saliendo Sportivo Luqueño, aunque está perdiendo 3-0. Sí, señor, y Luqueño también, que obviamente, me imagino que tiene, normalmente los equipos que juegan ante Cerro Porteño o ante Olimpia,
tienen esa posibilidad del perdón también, Nelson, ante los equipos grandes. Les cuesta a Luqueño, es un plantel diferente, justo se encuentra con un Cerro Porteño que está inspirado. Hoy más que nunca obviamente estaba también en la cuerda floja, por eso termina demostrando otro compromiso. Pero creo que en la materia de derrotas, esto está permitido normalmente, Nelson. Sí, está permitido, pero son de esos partidos que uno quiere ganar. Sportivo Luqueño obviamente buscaba la victoria aquí en Barrio Obrero, sin embargo no se da cuando avanza Morales. Morales y la pelota para Marcelo. La va teniendo Queda, descargando para Lucas. Otra vez Morales para quien, para su compañero que viene apareciendo, la va teniendo Díaz. Díaz con la pelota cortita, cruza a mitad de cancha, aplaude el público, ya se siente la victoria del Ciclón. Está soplando el Ciclón aquí en Barrio Obrero con 1, con 2, con 3. 2 de Morel, 1 de Vegetti, el primero y el segundo para Morel. El primero y el tercero en realidad. El segundo lo convirtió Vegetti. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 85 del compromiso, 40 de la segunda parte. El tiempo de juego presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 3 goles de Golti llegaron en este partido. Y el resultado lo vivís con Gemelos, la indumentaria deportiva que nos viste en cada compromiso, en mundiales, en Copa Libertadores, en Sudamericana, en todo. Termina presentando el resultado. Cerro Porteño 3, Sportivo Luqueño sin gol alguno todavía en el compromiso, Nelson. Señor, está ganando el Ciclón. Aquí avanza aparentemente conforme con este resultado luqueño. No presiona, juega en su terreno, Cerro lo espera. Partido que prácticamente va a terminar con la victoria de manera inevitable ante Sportivo Luqueño. Carlile, podemos repasar cuando tenga también los partidos de la intermedia que se vienen mañana. Bueno, lo esperamos, Nelson, a Carlile cuando tenga también los partidos. Mañana estamos 18:30, Guaraní ante Libertad. Gran partido en la Arboleda para este gran partido que vamos a tener también, un clásico, te diría, Nelson. Guaraní-Libertad. Sí, Guaraní que ha sumado un poquito ya de puntos en el último partido y Libertad que viene con 2 victorias, una detrás de otra. Atención, por aquí va saliendo Díaz y la pelota para Balbuena, pero buscando la presencia de Marcelo Pérez con la pelota se mete al área, descargando para atrás cuando se anticipa Alexis Cañete y la pelota arriba para Derlis Rodríguez, va sacando Balbuena, Rodríguez que insiste, no permite que se escape la pelota por el costado, Rodríguez que la retiene, Rodríguez que la esconde, infracción de Balbuena, será tiro libre, será para Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero. Sí, señor, 87, y te voy preguntando, Nelson, ¿cuánto crees que van a adicionar? Para mí, creo que son 4 minutos lo que va a adicionar, ¿eh? Y hay que ver cuántos cambios hubo. Hay que considerar que cada cambio se cuenta con 30 segundos. Te dejo ahí para el cálculo. Y un gol que suma también 30 segundos. Sí, fueron 5 cambios, aunque en el entretiempo hubo cambios. Calculo que 4 minutos por lo menos. 4 minutos si se va a cumplir el reglamento. Pero ya como el partido está prácticamente liquidado, me parece que 1 o 2 serán suficientes. Aquí depende ya definitivamente del árbitro principal del compromiso, Juan Gabriel Benítez. Sí, señor, eso te iba a decir, porque normalmente cuando hay posibilidad todavía para el equipo rival de empatarlo, te hubiera dado 6 minutos por él. Pero como no, yo creo que 4 estaría bien. 2 si en el caso de que ya no hay reclamo deportivo luqueño también que lo termine nomás. Creo que 2 minutos sería lo ideal. 4 lo normal y 6 ya sería una exageración, Nelson. Y conste que hubo chequeo de VAR también. Hubo chequeo de VAR por el posible penal sobre Vegetti. Por eso calculo. Realmente serían 5 por lo menos si se va a aplicar correctamente el reglamento. Claro, exactamente. Pero yo creo que 4. Yo me juego con 4. Creo que calculo 4. Y podría ser, pero te digo, 2 o 3 serían más que suficiente por cómo está el partido. El partido ya hace rato, prácticamente ya se acabó hace rato. No, eso sí, indiscutiblemente. Un partido que ya está cerradísimo. Carlile. A ver si lo tenemos a Carlile también por ahí. Bueno, ahí estamos entonces. Para que la gente se siga sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, para que, vamos a ver, para que la gente se siga sumando con nosotros también a lo largo y a lo ancho del continente, para que estemos sin dudas en una de las cuestiones también más importantes de lo que se va
dando en el compromiso y que la gente se pueda sumar con nosotros y sigan dándole like a nuestro trabajo también y que eventualmente puedan sumarse también a nuestro trabajo en el día de la fecha. Así que gracias como siempre a la gente que se sigue acomodando con nuestro trabajo y que obviamente le van dando presente a nuestro trabajo en el día de la fecha. Así que gracias a todos por compartir nuestro trabajo también en el día de la fecha. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Sin dudas, prácticamente sobre el final. Y por supuesto, ya prácticamente volviendo con lo que va a ser este partido también. Y que va generando estos partidos, Nelson. Sí, señor, muchas gracias. Ya están los minutos de adición, Julio. Sí, señor. 4 minutos más, Nelson, Sí, señor. 4 minutos exactos. Se está ganando el Ciclón. 3 goles contra 0. Sportivo Luqueño. Y lo tenía preparado y lo tenía pensado, Nelson. Esto es cuestión también de ir pensándolo. Pero bueno, la señal que también va teniendo los derechos genera este tipo de inconvenientes, Nelson, que ya seguramente te habrás dado cuenta también, pero que lo estamos subsanando. Sí, no, tranquilo, no hay problema. Por aquí la pelota se va perdiendo por el costado. Estamos en la última parte del compromiso. Está goleando el Ciclón con 2 goles de Morel y 1 de Begetti. Cerro Porteño está ganando al Sportivo Luqueño. Está goleando por 3 goles contra 0. Aquí en Barrio Obrero. Sí, señor, está ganando Cerro, está sacando ventaja. Carlile, los partidos de intermedia ya lo tenés. Sí, ya lo había mencionado todo. Para repasar, ¿no? Para repasar, Carlile. Sí, Carapeguá va a jugar el lunes de visitante ante el 3 de noviembre a las 17 horas y más adelante a las 19:30 horas. Paraguarí recibe acá en Carapeguá a Capiatá. Perfecto, ahí está la intermedia, Nelson. Sí, señor, muchas gracias. Cuando por aquí viene corriendo César Bobadilla, está habilitado, quedó mal parado. Sportivo Luqueño avanza por el sector izquierdo. Bobadilla, el pase atrás para Franco. Intenta y va sacando a Sportivo Luqueño. La pelota se pierde por el costado. Es lateral, corresponde al Sportivo Luqueño que va saliendo. Sí, señor, y cada vez. Hablando de. Sí, Calile. Hablando de la transmisión, hay problemas ya acá por un apartamento en la Colmena por la transmisión, ¿verdad, Nelson? Sí, Luque no concentra. En este año no concentra Luque. Bueno. No escucho. No. Muy bien, seguimos, Julio. Seguimos con todo en la última parte del compromiso. Está por terminar el compromiso, señoras y señores, aquí en el Estadio General Pablo Rojas. Va saliendo desde el fondo, viene saliendo Sportivo Luqueño. La pelota para Marcelo Ojeda. Ojeda con la pelota presionando para acá el sector. Ariel Gamarra, la pelota de la presencia de Benítez. Benítez que se proyecta. Lucas Morales recuperando para el Sportivo Luqueño. La pelota para Maggi. Maggi con la pelota avanza, con pelota dominada. Lo persigue desde cerca Matías Pérez. Aquí recuperando Derlis Rodríguez. Rodríguez y la pelota. Bueno. Ahí lo tenemos todavía esperando. Es Magui el que aparece, le perdona la tarjeta. Sí, señores, infracción, tiro libre para el Ciclón. Sí, señor, hay tiro libre para Cerro Porteño. Gran oportunidad para resguardar, para concentrar la pelota, para ir teniendo un poquitito más y por supuesto puede seguir sumando tiempo para ver si puede llegar a llegar a un golcito más, Nelson. Sí, vamos a ver, probablemente sea la última. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Julio? 93,5. Sí, faltan 30 segundos, va a terminar el partido, está ganando el Ciclón buscando la última, aquí la va jugando rápidamente Ariel Gamarra, Gamarra para Rodríguez, Rodríguez para Gamarra, se mete al área del centro, el segundo palo, la pelota de Begetti, descarga para atrás, la pelota para quién, para su compañero Alexis Cañete, intenta y va saliendo Sportivo Luqueño, el pelotazo largo, va corriendo Morales, aparece Benítez en la marca de cabeza, Maggi la va jugando para quién, para Marcelo Pérez, le quedó atrás, la pelota no pudo, la pelota se va a perder por el costado, silbata la boca, final del partido, final del compromiso, victoria del Ciclón, 3 goles contra 0 aquí en Barrio Obrero por la fecha número 3 del torneo Clausura, victoria del Ciclón. Sí, señor, gran victoria para Cerro Porteño. La verdad que necesitaba esto el equipo azulgrana también para buscarse, para tratar de llegar y por supuesto generar un poco más de juego.
donde obviamente va a necesitar estos 3 puntos que son valiosos para seguir sumando y por supuesto también para que de esa manera se ponga también al día con su público, ¿no? Porque era necesario poder llegar a sumarse y por supuesto la gente nos pide también, a ver la gente que pide esto, a ver si sale un poquitito. Bueno, a ver si lo tenemos. Vamos a esperar también ahí. La gente pide eso. Ahí está la polca azulgrana también acompañando el partido. Gran triunfo de Cerro Porteño, Nelson. Así es, final del partido aquí en el Estadio General Pablo Rojas. Victoria de Cerro Porteño con 2 goles de Morel, y el primero y el tercero. El segundo lo convirtió Pablo Ezequiel Vegetti. Recupera la confianza de su público el equipo de Cerro Porteño. Uno de los destacados en el partido, Lucas Morales. En Sportivo Luqueño, la figura del partido, ¿quién es? ¿Será Morel? Yo creo que Jorge Morel. Estaba Campisi en un momento dado, pero para mí Jorge Morel es la figura indiscutible, Nelson. En el podio máximo. No, siempre se le da al equipo ganador como la figura. El destacado en Luqueño, Lucas Morel, está siendo entrevistado por la gente de los colegas de la televisión, pero la figura del partido tiene que ser uno de Cerro Porteño y vamos a ver de quién se trata. Me parece que será Morel, sí. Es Morel la figura, se va el cronista imitando ya a Morel. Es la figura del partido en Cerro Porteño. Sí, señor. Y Jorge Morel, que terminó estampando la firma, la goleada con su doblete. Cuando el reloj marcaba justamente la hora del partido, Cerro Porteño amplió su ventaja con Jorge Morel, mediocampista, al cual recibió el balón en la frontal del área, sacó un potente derechazo que se incrustó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Nicolás Campisi, cuya estirada ornamentó todavía más la jugada para firmar el doblete del volante en el encuentro. Minuto 60, justamente 15 de lo que fue la segunda parte, y con eso cerró Cerro Porteño. Para el luqueño el destacado es Lucas Morales, Nelson. Sí, te decía más temprano que Morales está siendo entrevistado en estos momentos y que será Jorge Morel la figura destacada por los colegas de la televisión. Y me parece que en general fue el que en su momento, en el arranque del partido, fue muy silbado, así como Cecilio Domínguez, pero bueno, los goles son amores y finalmente termina siendo aplaudido Morales en el equipo del luqueño. Y también Jorge Morel, uno de los resistidos por el público, hoy se justifica y bueno, se gana la confianza del público y por supuesto de Holland también. Sí, nosotros estamos agradeciendo ya en pantalla también a nuestros patrocinadores, a todos los que van respaldando nuestro trabajo en cada fecha, a los que van dando el pulgarcito de OK también, porque para nosotros obviamente es fundamental poder sumar apoyo, más tema de los anunciantes que también van dando su OK, que nos van vistiendo, a los que nos van dejando también su apoyo, y a todos nuestros amigos que van dándole el pulgarcito para arriba también, que ya superaron más de 13 y que obviamente va a tener una muy buena audiencia en el día de la fecha también. Seguimos con el sudamericano también. Hoy es la final del sudamericano, me imagino que vamos a tener notas ahí. Ayer estuvimos en lo que fue la semifinal y por supuesto el equipo de Atenas de Paraguay clasificó a la final. El equipo de Cotas Juniors de Bolivia jugará en la final del sudamericano de fútbol de salón. Ahí cerquita tuyo, Nelson, Sí. No sé si vas a pasar por ahí. Se juega del fútbol de salón sudamericano. Y sería lindo, pero voy a amanecer entonces por acá, Julio. Ah, ya, bueno. Eso solamente decía nada más que está la posibilidad. Si me voy a quedar por acá, si me quedo por acá sin problema, pero necesito un poco de descanso, que mañana tenemos cobertura también. Bueno, ya prácticamente agradecimiento como siempre a la gente que nos acompaña, a los que nos van dando pulgarcito para arriba, a los que nos dicen OK,
a la gente que le da me gusta también. Estuvimos también ayer en la Conmebol Evolución Sub-13 también haciendo notas que tuvo un realce muy importante. Ya te dije, habíamos pasado 1.300 seguidores también en Instagram, un número muy bueno, con muy buenas visualizaciones. Y bueno, solamente queda agradecer a los compañeros también por estar, por acompañarnos. Hoy costó mucho la llegada, Nelson, pero bueno, creo que valió la pena también por un partido estupendo que estuviste relatando hoy. Así es, Juli. Bueno, yo me voy despidiendo, ya estoy con un poco de frío, la campera dejé por algún lado, la mochila, todo el equipo. Entonces yo me voy despidiendo y dejando a cargo ya la parte final a cargo de ustedes. Yo me voy despidiendo, muchas gracias. Será hasta la próxima, Juli. Un abrazo fuerte para todos. Ahí está, muchas gracias, Nelson, que pasó aquí por los relatos de Más Deporte Paraguay, de Rey Electro, de CC Producciones. No sé si lo tengo a Carlile todavía en pantalla. Sí, acá estoy. Bueno, un partidazo, Carlile. Por fin se vino el triunfo de Cerro Porteño, tanto que pedía la afición. Por eso hoy también el estadio no está lleno, porque estaba ese remordimiento si ganaba o no. Pero por suerte, para Holland y para el equipo azulgrana, muy buen partido y muy buen triunfo. Sí, más que nada la tercera la vencida para Cerro Porteño, suma de 3 puntos. Ya pues anímicamente le sirve mucho al conjunto Ciclón, más todavía se avecina la Copa rival y con una victoria anímicamente le siente muy bien. Bueno, ya prácticamente agradecimientos ya completito también para la gente que respaldó nuestro trabajo, que le dan siempre me gusta también. Mañana 18:30 volvemos a reencontrarnos con Oscarcito Quintana Juniors, con todos nuestros amigos de Rey Electro, con CC Producciones. Gran partido, Guaraní Libertad. Mañana estamos de vuelta, Carlile. Sí, señor, vamos a estar presentes también. Bueno, nos vamos despidiendo. Agradecimiento por tu trabajo también, Carlile. Algo que haya quedado también para ir informando también antes del cierre de la fecha. Con esto, Cerro Porteño suma sus primeros 3 puntos y se queda en la tabla de posiciones. Vamos a mirar un poco más arriba, no tan atrás, ¿verdad? Porque era lo que complicaba. Vamos a ver si mañana gana Olimpia también, ¿eh? Esto le pone púa a la gente de Olimpia, que tiene que jugar ante Rubio Ñu a las 4 de la tarde. Seguramente vamos a estar con el parte del segundo tiempo, casi parte final de Olimpia Rubio Ñu también. Seguramente vamos a estar con ese resultado. Cerro Porteño que se coloca en la 5ª posición con 3 puntos por encima de Ameliano, por encima de Guaraní, por encima de Deportivo Luqueño por diferencia de gol. Nos vamos, Carlile, agradecimiento por tu trabajo. Mañana nos reencontramos de vuelta. Sí, señor, nos vemos mañana. Gracias por la confianza y hasta cualquier momento. Ahí está, despedíamos el trabajo de Carlile Centurión. A todos nuestros amigos también que nos fueron acompañando a lo largo y a lo ancho del continente, con Rey Electro, con Oscarcito Quintana Juniors, por supuesto dando también la parte técnica y el soporte y el acompañamiento de Carlile Centurión también para poder estar en cada jornada, en cada partido, que nos da llena de satisfacciones. También agradecimientos al doctor Sindulfo Ramón Ayala, que siempre acompaña nuestro trabajo, a don Miguel Infantas de Pasión por el Futsal, que nos acompaña también en cada partido. Y bueno, ya despedir nuestro trabajo. Ganó Cerro Porteño 3-0 a Sportivo Luqueño. Agradecimientos al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. Por eso agradecemos por acompañarnos, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. En nombre de César Ramón Arévalos Calonga, que hoy por una cuestión también de horario no pudo estar, pero por suerte siempre acompaña también nuestro trabajo en cada jornada. Quien se despide, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Será hasta mañana, 6:30 de la tarde, poquito antes de las 6:30 de la tarde, para el compromiso entre Guaraní y Libertad. Que tengan un feliz resto de jornada, un buen fin de semana. Muchas gracias. Permiso.